pierda la línea de fondo, él demuestra ese espíritu combativo que tiene y muchas veces también contagia a los compañeros. Por eso es bueno lo que está haciendo este jugador en el terreno de juego, lo que le puede dar más aún a Cerro en un partido caliente como el que se viene el próximo domingo en cancha del 3 de febrero, donde Olimpia va a querer seguir con la misma racha de ganar los clásicos o por lo menos de no perderla, y Cerro con la intención de volver al último clásico en el 2015 donde lo ganaba con 1-0 por gol de Beltrán. Digo, me adelanto un poquito mezclando lo que puede llegar a ser también el partido que se viene dentro de unos minutos con Jorge Casal, con Jorge Sosa, con Germán Tigner, donde Olimpia va a jugar contra Recoleta y por supuesto está recontra obligado, no obligado, recontra obligado a ganar ese partido para quedar a 5 de Cerro. Hoy en un momento pensaba, si Cerro lo pierde y Olimpia lo gana, Olimpia va a quedar a 2. Y si gana el clásico, Olimpia va a ser el puntero, o por lo menos va a estar por sobre Cerro. Pero el fútbol tiene cosas que van cambiando permanentemente. Cuando Cerro lo empató, era que Olimpia gane y gane el clásico y queden en puntos iguales, en 11. Pero cuando Cerro lo ganó, volvió a pegar el salto, volvió a quedar a 5 puntos de Olimpia. Hoy sin jugarse el partido a 8, entonces hay muchas cosas todavía para ir analizando la semana. Después del partido de Olimpia, por supuesto, lo que va a ser el clásico. Víctor. Gracias, Ricardo. Va saliendo el ingeniero Gustavo Samaniego, Departamento de Fútbol de Cerro. Ingeniero, qué triunfo en el último suspiro para estar bien arriba en la punta. Realmente muy contentos, creo que se hizo justicia en el marcador. El equipo fue esperado, pero 2 de mayo hizo un partidazo. Y la mejor forma de llegar al clásico, motivado con un triunfo como este que enciende también a la gente por cómo salió el público del Cerro. Sin lugar a duda, este tipo de victoria sobre la hora, después de remontar 2 veces el marcador, es un poco el estilo ciclón. Y lógicamente estimula, da ánimo y vamos a estar con todo contra Olimpia. Y justo el gol de Aliceda, muchos habló de él después de lo que dijo el ingeniero Petengil, hoy Aliceda convirtiendo el gol de la victoria. También los gorritos sabemos jugar fútbol. Queda claro entonces eso, partido. Gracias, el ingeniero Gustavo Samaniego se va retirando con ese mensaje sobre el final. También los gorritos sabemos jugar fútbol. A pura sonrisa. Hace tiempo la verdad no veía este panorama con euforia total aquí del hincha de Cerro, gente cercana al staff de trabajadores, gente que está en el día a día, por supuesto, de Cerro, con este triunfo y encima en un momento clave en la previa al superclásico del fútbol paraguayo. Ahora sí ya entramos a sala de conferencia porque nos indican que en un rato llegarán los protagonistas. Marcelo Palau, técnico del 2 de mayo, y posteriormente Diego Martínez, técnico de Cerro. Correcto, Víctor, entonces esperamos por la conferencia de prensa. Palau va rumbo ya a un lugar que conoce, porque Palau jugó en Cerro Porteño, fue campeón con Cerro Porteño 2019, ¿verdad? Víctor, ¿te acuerdas? No, con Leonel Álvarez, clausura 2017. 17. Él integró ese plantel de Cerro y después con Arce también, pero en realidad no jugaba mucho ahí, pero sí formó parte del plantel de la apertura 2020 en pandemia. Bueno, supo ser campeón, entonces en Cerro Porteño conoce la casa, conoce muy bien, muy querido, muy respetado también Marcelo Palau, que dicho sea de paso es una persona muy correcta, es una persona excelente realmente con quien da gusto conversar. Hoy su equipo jugó bien, porque si hablamos de los momentos malos de Cerro, de la flaqueza de Cerro, también hay que admirar y resaltar lo bien que jugó el 2 de mayo. Por momentos le escondió la pelota a Cerro jugando a un toque, desesperando al rival y llegando de buena forma. El primer gol fue quizás una jugada compartida por la forma en que le pica la pelota y le pega en la rodilla al arquero para que después de un rebote donde aproveche Ramírez. El segundo fue un golazo. Mucho que ver, mucha coparticipación de la defensa, el arquero no, porque se la clavó en un ángulo. Entonces, eso demostró hoy el 2 de mayo que no se achica, que juega bien al fútbol. Me acuerdo cuando Denis Caniza decía hay que darle mérito al conjunto del 2 de mayo porque juega bien, pero como no lo vemos muy seguido, no lo vemos el partido completo, entonces no podíamos tomar o tener una radiografía completa. Hoy el equipo del 2 de mayo demostró que juega bien al fútbol. Muy bien, la opinión final de Ricardo Los Jorge. Esperamos a Víctor, ustedes. Muy bien, gracias Arturo. Señores, aquí estamos en Villa Lisa para este partido que da continuidad a la jornada de adelanto, quinta fecha del clausura.
Olimpia jugando frente al conjunto de Recoleta. Van ingresando los hinchas franqueados aquí al estadio Luis Alfonso Gianni, por sobre todas las cosas, en la zona de preferencias y en la tribuna norte, donde están ingresando masivamente los hinchas del conjunto Olimpia, que vienen con mucha fe, esperanzado de que definitivamente hoy Olimpia pueda sumar de a 3 y recortar ventajas de Cerro Porteño, que terminó ganando sobre la hora del partido frente al conjunto del 2 de mayo en condición de local, teniendo en cuenta que el fin de semana, en el el domingo, se va a jugar el superclásico del fútbol paraguayo, Olimpia frente al conjunto de Cerro, con varios cambios. El conjunto dirigido técnicamente por Ramón Díaz para este partido que arranca a las 20, arbitraje de Derdis López. ¿Cómo te va, Jorge el Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande. El hincha de Olimpia expectante de cara a lo que será esta presentación del cuadro franjeado. Primero, esperando una victoria y a partir de allí también una mejoría en cuanto a lo que tiene que ver con el rendimiento futbolístico de este conjunto decano y más después de esta victoria sobre la hora de Cerro. Porque por allí con el empate se estaba esperanzando un poco de que podía ir recortando puntos y ahora se extiende un poquito la ventaja de Cerro sin saber cómo va a terminar saliendo Olimpia hoy ante Recoleta. Igual se sabe que es una semana corta para todos estos equipos porque el fin de semana se viene la fecha y con el detalle del plus de el superclásico de por medio también del este del país. Así como están las cosas con estadio lleno, porque a partir de mañana se venderán las entradas para los hinchas de Cerro del Este del país. Antes se hizo la preventa para la gente de Asunción. Aquí muy buena presencia de aficionados. En lo previo también se informaba de entradas agotadas por una cuestión de seguridad. Seguro todavía no está lleno algunos sectores de las graderías. La zona de Recoleta principalmente, que tiene más o menos unos 80 hinchas hasta aquí. Las primeras banderas de los hinchas de Recoleta. Los de Olimpia ya tempraneramente ubicaron la bandera principal de la barra de 79. Y todos los hinchas de Olimpia también que van a estar en esa zona de las gradas para ir copando. Pero sí, la zona de lo que es plateas, ya se llenó ese sector. Muy buen ambiente en las gradas, se está bajando un poco la temperatura, más que agradable para lo que será hoy la presencia de Olimpia ante Recoleta. A ver cómo anda el Canario, que últimamente, por lo menos en un par de partidos, tiene unos comienzos no muy buenos en cuanto a juegos. Le pasó ante Cerro, le pasó ante Luqueño, ante Trinidense. Algunas dudas en el inicio del primer tiempo para el equipo de Recoleta. Igual, así todo, tiene un puntito más que Olimpia dentro de la competencia. 6 puntos para Recoleta, 5 para el conjunto decano. Eso y más a partir de aquí por Monumental, lo que se nos viene esta noche de Villa Elisa entre Olimpia y Recoleta. Muy bien, estamos esperando por el decano jugando frente a Recoleta aquí en Villa Elisa. ¿Cómo te va, Germán Tilner? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo grande a través de Radio Monumental AM 1080 y todas sus plataformas. Es así, estamos desde hace un buen rato aquí en el estadio Luis Alfonso Gianni para presenciar lo que será el partido de Olimpia, que oficia acá de local en Villa Elisa ante Recoleta. Bien, ya lo decían, compañeros, Olimpia obligado a ganar para no quedar demasiado lejos de su archirrival de Cerro Porteño, a quien enfrentan el superclásico del próximo domingo. Actualmente, en este mismo momento, está a 8 puntos del líder Cerro Porteño, por lo cual es urgente para Olimpia ganar este partido frente a Recoleta y, ¿por qué no?, mediante una victoria el domingo que viene en Ciudad del Este, quedar a solo 2 unidades de Cerro Porteño. Esto, por supuesto, a la espera de lo que hagan los demás equipos que están como escoltas del Ciclón. Por su parte, Recoleta también tiene sus motivaciones. Una es la principal, salvarse, olvidarse definitivamente de la cuestión de la zona roja del descenso en la tabla de promedios. Y una cuestión importante también para el equipo dirigido por Jorge González. De ganar hoy, reingresará a la zona de clasificación, a la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana del año que viene. Está octavo actualmente, igualado en puntaje con Nacional. Séptimo está Nacional. Si gana esta noche a Olimpia, ingresará nuevamente a esa franja clasificatoria a la Copa Conmebol Sudamericana del año próximo. Los dos tienen sus motivaciones para salir a jugar hoy, para salir a demostrar lo mejor que tienen. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones con muchos cambios, por cierto, a comparación de sus últimas presentaciones, tanto el decano como el canario, Jorge. Aprovechamos, Juan, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Germán.
Olimpia sale a la cancha con el 13, Lucas Versa en el arco, defensa 17 Fernando Cardoso, 14 Gustavo Vargas, 22 Manuel Capazo y 16 Abel Paredes. Media cancha compuesta por el 28 Hugo Quintana, 23 Rodrigo Pérez y 20 Giovanni Bogado. Como extremos a un lado el 19 Adrián Alcaraz, el 7 Iván Leguizamón y como principal delantero el 10 y capitán de equipo Derlis González. Ese es el equipo inicial que va a presentar Ramón Díaz esta noche aquí en Villa Elisa. Repetimos, 13 Versa en el arco, defensa 17 Cardoso, 14 Vargas, 22 Capazo y 16 Paredes. Media cancha 28 Quintana, 23 Pérez y 20 Bogado. Como extremos a un lado el 19 Alcaraz, el 7 Leguizamón al otro y el delantero el 10 Derlis González el capitán. Por su parte, aguárdame porque está Víctor. Sí, Víctor, adelante. Perfecto. Llega Marcelo Palau a la conferencia de prensa. Ya va a empezar el técnico del 2 de mayo. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, independientemente de este resultado, ¿considerás un poco injusto por el desgaste, por la propuesta que hoy tu equipo le dio a Cerro Porteño, al equipo que está en la punta y por cómo llegaban justamente a este partido y por cómo le encararon al rival? ¿Considerás un poco injusto el resultado realmente del partido? Buenas noches. Quizás sí, quizás no. Sí pudo haber sido cualquier otro. Si el partido hubiese terminado empatado hubiese estado bien. Si lo hubiéramos ganado nosotros por mérito creo que también. A nosotros venimos a jugar un partido con nuestras armas, con la manera que nos gusta jugar. Y ante un rival que sabíamos que íbamos a correr estos riesgos, pero es la única manera que a nosotros nos parece que se le puede hacer partido a equipos que en la teoría o en la realidad también, con otro presupuesto, otro plantel, otra calidad, otras condiciones. Y la manera de emparejarlo es venir y jugar al fútbol y competir de esa manera. Creo que lo hicimos muy bien. Creo que ya lo venimos haciendo desde el inicio del torneo. Hemos mostrado siempre la misma línea de juego y la misma idea en la cancha que nos toque jugar. Hoy, ya te digo, nos emparejamos ante, a mí me parece que es el mejor plantel de nuestro medio. De buena manera, y el resultado, si es justo o injusto, no lo sé, pero sí pudo haber sido cualquier otro. Buenas noches, profe. Aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Aquí, profe. Consultarle por lo que fue el rendimiento del equipo, cómo lo vio usted a este equipo que realmente complicó bastante hoy el partido a Cerro Porteño y sobre el final se terminaron quedando con la derrota, que creo que duele porque el punto iba a ser muy valioso para lo que es el andar del 2 de mayo. Sí, a nosotros no, o a mí personalmente me gustó el equipo. Generalmente este equipo es tan noble que siempre desde que nos tocó asumir, en la cancha siempre se hace lo que se entrena y siempre seguimos esa línea sin importar el resultado del momento, y hoy lo demostramos hasta lo último. Quizás muchas veces tuvimos que replegarnos un poquito más de lo que nos gusta, pero era tan simple como era la única forma de tapar los dos aviones que Cerro tiene por fuera, que generalmente son los que marcan diferencia. Creo que lo hicimos muy bien y creo que los 3 goles de Cerro fueron más por errores no conceptuales sino de ejecución nuestra. Y que contra estos equipos en esta cancha se paga muy caro. Y hoy tuvimos esa mala fortuna, hicimos 2 goles y nos vamos con las manos vacías. Y lo que un poco no bronca, pero sí lo que nos parece injusto, que con errores tan simples lo hayamos pagado tan caro. Fueron un mal pase o una mala ejecución. La última jugada del partido, un control largo de Marcelo, que quizás el partido podría haber terminado con un ataque nuestro y termina con un gol en contra. Pero bueno, son los riesgos que tomamos con esta manera de jugar, pero creemos que es la manera más noble que nosotros podemos tratar a nuestros futbolistas, que crean, que sientan y prepararlos para competir a este nivel y con cualquier equipo del medio local. Marcelo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Mirando las 5 fechas que pasaron, considerando el puntaje, el rendimiento en cancha, podemos decir que es lo que pretendés como idea. ¿Te está gustando el equipo en este arranque o debería tener más puntos, te parece, por el rendimiento que tuvo en los partidos donde no ganó? Las dos cosas. Y ya lo veníamos arrastrando de los partidos que nos tocó dirigir en la apertura. El mismo partido que jugamos acá en La Hoya, en la última fecha con Libertad, que Libertad con un penal en todo el partido nos ganó. Nosotros terminamos agarrando un penal y agarrando un montón de goles. La primera fecha con Guaraní, que terminamos perdiendo un partido, que pegamos 4 tiros en los palos. Y después, bueno, pudimos cambiar esa racha.
empate con Libertad, que jugamos un montón de tiempo con un jugador menos. Los 2 partidos siguientes con rivales que en teoría son de nuestra categoría o de nuestro nivel. Les pudimos ganar a los 2 y de buena manera, merecida. Y hoy venimos a competir contra un rival un equipo que es serio candidato a ganar el título, no lo vamos a descubrir. Siguen competencias internacionales, tiene un gran plantel, tiene un gran cuerpo técnico. Nosotros vinimos y competimos a la par, y ya te digo, nos vamos tristes porque el resultado pudo haber sido cualquier otro. Creo que los muchachos se merecían por lo menos llevarnos algo de esta cancha por el enorme esfuerzo que hicieron. Pero nada, esto es cuestión de fútbol y ya el sábado tenemos otra revancha, así que hacer el duelo hoy y ya mañana prepararnos para el partido del sábado, que es igual de importante que este. Muy bien, gracias Víctor. Allí lo teníamos entonces a Marcelo Palau, el entrenador del 2 de mayo, en conferencia de prensa después de la derrota de su equipo frente a Cerro Porteño, que está a la punta del campeonato. En instante los equipos al campo de juego, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. De vuelta Germán, rápidamente la configuración de los equipos. Olimpia forma con Lucas Versa, el 13 en el arco, defensa 17 Fernando Cardoso, 14 Gustavo Vargas, 22 Manuel Capazo y 16 Abel Paredes. Media cancha 28 Hugo Quintana, 23 Rodrigo Pérez y 20 Giovanni Bogado. Como extremos el 19 Adrián Alcaraz a un lado, el 7 Iván Leguizamón al otro y el 10 Derlis González, capitán de equipo, el principal delantero. Así forma el decano dirigido por Ramón Díaz. Por su parte, Recoleta se presenta en cancha con el 12, Nelson Ferreira en el arco, defensa 16, Blas Medina, 3, Luis Cardoso, 23, Juan Núñez y 29, Ulises Coronel en la línea defensiva. Media cancha compuesta por el 30, Hernán Pérez, 6, José Espínola, 10, el capitán de equipo Alejandro Silva y 32, Matías López. En ataque, el 38, Álvaro Cabrera, acompaña al goleador, el 11, Lucas González. Ese es el equipo inicial que presenta Jorge González, técnico del Canario. Muy bien, señores, a las 20 arranca el partido. Arbitraje de Derdis López. En instante los equipos al terreno de juego. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Pedro Chaco, precio calidad del litro exacto y su seguros Chaco. Cerro le ganó al 2 de mayo 3-2 en la punta del campeonato. El fin de semana, el domingo, el Clásico Olimpia quiere recortar distancias. En instantes se enfrenta a Recoleta aquí en Villaliza. TV Nokia 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortinet etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Los suplentes de Olimpia pisando el campo de juego a la cabeza. Está Richard Ortiz, así, Germán. Sí, es el principal referente, digamos, de Olimpia que ocupa hoy un lugar en la banca de suplentes. Se entiende esto, que lo hace Ramón Díaz para resguardarlo, mejor dicho, de cara al Clásico. En su lugar ingresa Rodrigo Pérez, que ya había debutado el fin de semana pasado contra Meliano allá en Villeta, en lo que fue el empate 1-1, y hoy tendrá su primer partido como titular, el futbolista uruguayo. Se perfilan los equipos para ingresar al campo de juego. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad en la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana el cierre de esta quinta fecha, jornada de adelanto con 2 partidos. Guaraní, Ameliano, en Arboleda y Libertad recibiendo Tepetarú. Descuentos reales de Farmacias Catedral hasta el 60% con todos los medios de pago y en todos los canales de venta. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, alias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Bueno, vos que tenés mejor panorama, Germán. Está repleto la zona de preferencias. Está en 85-90% está actualmente el sector preferencial norte, si comparamos con el Estadio Defensores del Chaco. El sector preferencial sur también está prácticamente en la misma situación, te diría un poquito más, casi el 100% está el sector preferencial sur. El sector de platea está en 70-80% y ahora también ya se hace sentir la hinchada organizada de Olimpia en el sector sur de la gradería, así que muy buena presencia de público y sumado a esto el sonido, el ruido que le aportan también los hinchas organizados del Olimpia. Vos sabés que también ya está sonando con las trompetas, los bombos allá la gente de Recoleta en un sector apartado del sector de platea.
Muy bien, señores. Está Ramón Díaz con su hijo Emiliano también pisando el campo de juego. Rumbo al banco franqueado. Ahora sí, se vienen al terreno Olimpia Recoleta aquí en Villa Lisa. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Dirige este partido Derlis López, asistido por Eduardo Britos y Héctor Medina. El cuarto juez es Rolón en el bar de Derlis Benítez. Y el asistente bar Héctor Balbuena. Dentro del terreno está Olimpia, al igual que Recoleta. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Con Shelby Power podés viajar y vivir una experiencia única en México o Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py. Participa. Esperando un buen partido aquí en Villa Lisa en la prosecución de la quinta fecha. Jornada adelanto del torneo clausura. Está Olimpia, está Recoleta. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Buen ambiente en las gradas. Decíamos en la parte previa, el aficionado de Olimpia está esperando sin dudas una victoria. Solo que el sabor allí sobre el final de ese triunfo de Cerro hace que se haya escapado un poquito el conjunto azulgrana. Y más que nunca, Olimpia necesita ganar. Pero su modo de ganar también, eso de jugar bien. Pero hay una realidad hoy, hay una serie de cambios y ante esa serie de cambios habrá que ver cómo rinde este equipo. Hoy, por ejemplo, vamos a ver a Fernando Cardoso como lateral sobre el sector derecho del lado de Cano. Versa en el arco franjeado. La vuelta de Capazo en la zona defensiva. Hoy haciendo dupla defensiva con Vargas. Abel Paredes, el lateral sobre el perfil izquierdo. Titularidad para el uruguayo Rodrigo Pérez en el medio campo hoy con Quintana. Allí hubo Quintana, Pérez y Giovanni Bogado. Otro que tendrá titularidad, Derlis González, titularidad igualmente hoy en el equipo de Olimpia. Más arriba, Leguizamón y Antolín Alcaraz. Se sabe de la lesión de Sebastián Ferreira, que va a estar fuera 3 meses y deberán comenzar a funcionar los delanteros, a hacer goles. Leguizamón, Adrián Alcaraz, González, aquellos que también están en el banco de suplentes. Enfrente Recoleta, un equipo que tiene muchos altibajos y que en algún partido que justo me tocó observar, no tuvo el mejor de los comienzos, principalmente en el primer tiempo. Le había sucedido ante Luqueño, le sucedió ante Trinidense y el último partido ante Cerro. Muchas dudas en la zona defensiva del equipo de Recoleta, que hoy también toca un poquito el equipo, su técnico Jorge González, que hoy tendrá, por ejemplo, como novedad a Nelson Ferreira en el arco. No está Falcón. Marcelo Medina, el lateral sobre el sector derecho. La experiencia de Luis Cardoso y Juan Núñez, dos hombres con mucha experiencia. Ulises Coronel será el lateral sobre el perfil izquierdo. Titularidad hoy para Hernán Pérez. Espínola, José y Alejandro Silva, el doble 6. Matías López más tirado sobre el perfil izquierdo. Una de las novedades también aquí el chico Álvaro Cabrero con Luca González. Cabrera con González. También hay cierto retoque del equipo canario. Se sabe que es una fecha entre semana, por eso hay variantes. Pero más llama la atención los cambios del lado de Olimpia. Cano deberá ganar o ganar. Y si se puede también con un buen rendimiento. Por eso este gran ambiente en las gradas no está lleno. ¿Qué más o menos se está pasando allá en la zona baja?
Ahora incluso llama a la jefa de prensa, el árbitro, o uno de los árbitros en este caso. Me parece que tiene que ver con la indumentaria que tiene puesta David Villalba. Es que es blanca y podría confundirse, digamos, al árbitro, a los asistentes también, con... Que después nos vamos a percatar. Hernán Pérez tenía el uso y ahora sí se sacó algo, sucedió que después vamos a ver. Como que querían hacer un cambio por más que presentaron otro equipo. Señores, vamos a ver Olimpia, lo hace ahora, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. Capazo tiene la pelota jugando para Vargas. Vargas lanza sobre la banda derecha para Fernando Cardoso. La pelota le va quedando aquí. No hay falta, sigue reclamando Leguizamón, busca la pelota Alcaraz, también intentando Giovanni Bogado, termina sacando Medina para Recolita. Elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Recuperando la pelota Abel Paredes para el conjunto de Olimpia, que toma la iniciativa del partido. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. El Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Quintana jugando para Fernando Cardoso, que arranca como lateral sobre la banda derecha. La pelota le va quedando otra vez para Hugo Quintana. Activo el volante de Olimpia. Pelota de Capazo. Distribuye con Paredes tocando su terreno al equipo franqueado. Conversatorio en la caja te escucha, jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-45-21-45. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Cargando Olimpia, atención, Leguizamón al centro, al área. Alcanza Alcaraz, pero no tiene ángulo para disparo. Gana fondo de cancha, la pelota le va quedando a Fernando Cardoso. Tocándole Federico para Quintana. Otra vez con Cardoso. Olimpia busca el primero. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sublimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras desde 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Subli legítimo, original, auténtico. Cerro le ganó la nueva olla 3-2 al 2 de mayo, está en la cima del campeonato. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando a Fernando Cardoso. Cardoso, ¿tenés conocimiento de por qué no está Falcón en el arco ni en el banco de Recoleta, Carmán? Vamos a averiguar, y es más, está utilizando un debutante en primera división, Jorge González. En portería nos referimos a Nelson Ferreira. Primer partido como titular, primer partido en primera división para el golero esta noche del Canario. Y qué juego ante Olimpia, principalmente el tema del debut. Llama la atención sin duda esta decisión. Si miramos un poquito el banco de suplentes, el suplente de Recoleta es Toledo, que ya tiene Oscar Toledo, sí, el ex guaireña. El ex guaireña, sí. Pero se juega por las condiciones de Nelson Ferreira. 4 tenemos de la primera parte del partido 0-0. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off grande como Toriento. Fortinet, etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Bogado con Leguizamón. Leguizamón tiene la pelota en campo rival sobre la zona izquierda. Otra vez con Bogado, fue el piso, falta. Falta de Lucas González, quiere agilizar Bogado. Tiro libre en campo rival para Olimpia. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y
confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Capazo tiene la pelota, pase corto de Bogado, apertura para Vargas, sube el zaguero de Olimpia sobre la zona derecha, campo rival, le marca el pase Derlis González al igual que Quintana, la pelota para Derlis González, eludió la marca de Coronel, carga Olimpia, pelota para Leguizamón dentro del área, atento en el fondo, despeje Alejandro Silva para Recoleta. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, ahí te indica Jorge. Que van empatando Olimpia, Recoleta 0-0. Y su seguro, Chaco. Busca Cardoso la salida para Recoleta. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Se va juntando Leguizamón con Giovanni Bogado. La pelota le va quedando a Pérez en mitad de terreno. Para Vargas. Vargas eleva sobre la zona derecha. Pico bien Derlis González para Fernando Cardoso. Atención que carga Olimpia, que quiere el primero. Cardoso ganó fuera de cancha. Al mano con López. Centro. Saca como puede desde el fondo el zaguero Núñez de Recoleta. Insiste la presión alta de González. Despeja Cordel para Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Con Mateo Gamarra en el banco de suplentes, Cruzeiro está empatando 0-0 ante CRB por los octavos de final de la Copa de Brasil. Presiona Olimpia en el inicio, no le deja jugar a Recoleta. Es cierto, no tuvo una chance allí clara, pero presiona en el comienzo del conjunto de Cano. La salida de Vargas para el equipo franqueado. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Coopes y Parra, solicita tu crédito consumo desde 19.900 guaraníes por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Coopes y Parra, tu mejor opción. Rodrigo Pérez tiene la pelota jugando para Vargas. Vargas tiene el control de la pelota otra vez para Pérez, que juega como una especie de líbero. Metido entre los zagueros franqueados. Balón para Bogado. Está en campo rival. Pica Abel Paredes. Atención. Qué bien se ha Bogado. Alejandro Silva se aproxima al área. Pase corto para Alcaraz. Le va quedando a Quintana. Cierra y despeja Coronel para Recoleta. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Con Upisa, desayunar con jamonada en mixto para el trenero Upal, infaltable fiambre primavera. La merienda Pancho su pizza. Upisa, calidad desde su origen. Remató Quintana, quiso sorprenderlo Ferreira, lejos el disparo, tiro de portería para el equipo de Recoleta. Jorge. Comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quintadol. Para cada dolor hay un Quintadol desde Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Escucho. Averiguando el dato sobre Gonzalo Falcón y el por qué no está en este partido. Decisión técnica es la información que me pasan. Y ni siquiera fue convocado el golero uruguayo. Y cabe resaltar, Jorge, que él jugó como titular los 4 partidos hasta acá del Canario en lo que va del torneo clausura. Así que será motivo de consulta en la conferencia de prensa post partido para el profe González. 0-0 está el juego. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como Toriento. Forte en etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Se va metiendo Abel Paredes, dejando para Bogado. Bogado para Leguizamón. Acelera Leguizamón. Metióle a diagonal. Atención, pisó el área, va a rematar. Vino. Está el arquero extraordinario. Sacó el arquero. Estaba habilitado Alcaraz. Reclaman los futbolistas de Recoleta. Ferreira acaba de privar del gol a Olimpia. Alcaraz el disparo y salvó al arquero Ferreira Niño. Y hablando de nuevo arquero, del que está debutando Ferreira aquí, salió muy bien a achicar el ángulo de tiro Alcaraz. Toda la zona defensiva de Recoleta pide el offside correspondiente, entre ellos Jorge González el técnico, pero bien allí en la salida del arquero para achicarle esta muy buena chance que arrancó con Leguizamón. Mano a mano de Alcaraz, se lo perdió Olimpia, se lo perdió Alcaraz. Esto
Normalmente es cierto, ya no está Ferreira, pero con Ferreira me parece que no pasa. Hablando de Ferreira, está llegando ahora a la zona de la preferencia. Está buscando un lugar aquí, Sebastián Ferreira. Algunos están pidiendo una foto. El partido está 0-0. Amargo P6, el lujo de elegir la fuerza desde 49.900 guaraníes. Cuotas de $690. Hace tu test drive en todo terreno en Disa, redes @Volkswagen en Paraguay. Tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona izquierda le va a pegar Quintana. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Atención, señores, con el tiro de esquina, arco de la tribuna sur, despégala con la pierna derecha. Está Quintana para entrar de cola zurda. Aparece Leguizamón, la orden del juez. Pa Quintana, coloca centro, pelota bien arriba, testazo de Espínola. Saca desde el fondo Medina para Recoleta. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Bancop celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Y hablando de Ferreira, que se movilizaba en la zona baja de las preferencias, aún tiene una férula, que es una protección allí en el pie derecho, una especie de yeso, por decir así, producto de esa lesión que tuvo en su momento y que llevará meses la recuperación del goleador de Cano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Jorge. Que están empatando Olimpia, Recoleta 0-0. Y su seguros Chaco. Mañana, señores, se cierra la quinta fecha, jornada de adelanto. En Arboleda, Guaraní, Ameliano a las 16, 18:30. Libertad recibiendo ante Petare. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de seguro. Comercio Seguro Garra, Rumbo CSA de Seguros. 65 años protegiendo tu futuro siempre. Bala pierde la pelota, Paredes el que pierde la pelota sobre la zona izquierda, termina sacando a Alejandro Silva, impactan Paredes, que dice el asistente que saque de costado, pelota en su terreno para Olimpia. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Motobuller, cuotas de 269.000 guaraníes, financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pisamos 12 de la primera parte, buena presencia de aficionados aquí en Villaliza, 0-0 el juego. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas, estufas, frazadas, edredones y mucho más. Perdóname que Quintana tiene el gol, vino, salvo el arquero otra vez, Ferreira. De vuelta Ferreira, fantástico el arquero de Recoleta. Desplazó Hugo Quintana, pisó el área, el disparo y termina desviando Ferreira Niño. Se va de a poquito agigantando la figura de este nuevo arquero de Recoleta, Ferreira. Dos intervenciones importantes aquí, manotazo Salvador cuando Deli también ya venía acompañando allí. Y un central que por la distancia justo nos toca del lado opuesto a cabinas a veces. Salvo que Germán Medina, quien fue el central que salva también allí con ese puntín. Cuando ya se aproximaba también del hombre de Olimpia para empujarla. Otra buena acción en ofensiva del conjunto de Cano. Deli se estaba relamiendo porque de rebote iba a empujar de zurda hasta que justo de forma oportuna se terminó cruzando allí el central de Recoleta, que si no me equivoco fue Espínola, el volante que se terminó salvando allí. No, Matías López, el que terminó salvando después de la muy buena tapada de Ferreira. Estilo libre para Recoleta. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas, estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Agosto liquido de Punto Farma, del 31 de julio al 3 de agosto hasta el 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Intentó Hernán Pérez, hilar el contragolpe, no alcance la pelota, saque de costado en su terreno para Olimpia. Embutidos Frams, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villetas, una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Abel Paredes jugando para Bogado. Ambos fueron compañeros en su momento en Ameliano, hoy con la camiseta de Olimpia. Bogado tiene el control del esférico, apertura sobre la zona derecha. Allí tiene la pelota corriendo Vargas. Suelta el balón sobre Fernando Cardoso. Interviene Hernán Pérez, recupera Cardoso, Espínola y la salida para Recoleta. Mete la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero Cumo. Mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% en matrículas y cuota en doctorados.
cursos, maestrías y más. Infounive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Vargas de vuelta con la pelota Olimpia. Sigue teniendo el protagonismo dentro del campo de juego. Dos claras ocasiones para convertir que terminaron sacando el arquero Ferreira. Saca del costado, campo rival para el franqueado. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Capazo y la salida para el conjunto de Cano. Capazo jugando para Abogado. Otra vez para Manuel Capazo, línea central. Apertura sobre la banda derecha. Allí corre, pica Derlis González. Termina sacando de cabeza Coronel. Recaptura Derlis, deja para Cardoso. Va Fernando Cardoso, ganó fondo de cancha. Pisó el área, Derlis González puede estar el primero. Saca Alejandro Silva para Recoleta. Pepa y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pepa y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Tiro libre, cabecera del área para Olimpia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Que están empatando aquí en Villaliza, Olimpia, Recoleta 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Quién le pega? Hugo Quintana está para darle de derecha y Leguizamón también se perfila para pegarle de zurda. Atención, señores, porque están Vargas y Capazo dentro del área. Al igual que Alcaraz, Olimpia quiere, anhela, desea el primero. Puede llegar en esta sobre la banda derecha. La orden del juez. Va Quintana con la pierna derecha. Leguizamón con la zurda. 12 la barrera. Apunta Leguizamón. Finalmente Quintana colocó centro. ¡Vino! No pudo conectar Capazo, tiro de portería que corresponde a Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El sorteo del Mundial ya tiene fecha, 5 de diciembre en Las Vegas. Se van a conocer los grupos del Mundial 2026. Ya estaremos. ¿No le queda alguna duda? Vamos a sacarle pasaje para estar en Las Vegas. El 5 de diciembre, no como Paraguay, ¿verdad? Vamos a estar. En esta pasó cerca de la cabeza de Alcaraz. Pasó cerca de la cabeza de Capazo. Suman y siguen las chances de Olimpia. Tuvo 3 hasta esta parte dentro del partido. El que estuvo más cerca Alcaraz y no está pudiendo aprovechar en estos 15 de partido. Mejor Olimpia. 0-0 hasta el juego. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierro. Hernán Perge ahora se corre sobre la banda derecha porque arrancó jugando por izquierda. Se le va la pelota lateral en su terreno para Olimpia. Compra cortes, edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Centro de material y Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Señores, Guaraní de Fran Rubio Ñu abren la fecha 20 de la intermedia el viernes a las 16. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Va el juvenil Cabrera en el choque, en el forcejeo con Cardoso. Termina ganando Cardoso, pelota por el fondo. Tiro de portería para Olimpia. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como Tolindo. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Señores, la pelota le va quedando en mitad de terreno a Pérez. Pérez jugando por bajo, le queda Quintana. Quintana para Vargas. Vargas y la apertura sobre la zona derecha para Cardoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pito el juez? ¿Falta? Falta, sí, para sobre Vargas. Pisotón de Ale Silva. Allí a Vargas es lo que pinta el árbitro Dani López. Señores, tiro libre para Olimpia. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Saludos para Germán Cafa y para el Parce Juancito que están reportando sintonía. La pelota, atención, mitad de terreno. Falta de Espínola y le va a sacar la tarjeta. Me parece que le va a sacar la tarjeta a Espínola. Es así, Germán. Sí, el primer amonestado en el partido es el 6 de Recoleta, José Espínola, por la entrada sobre Iván Leguizamón. Señores, tiro libre, mitad de terreno para Olimpia. En el Introban de agosto liquida el 1, 2 y 3 de agosto. Más de 35 sucursales, precios inigualables y ofertas. El Introban mejorando tu calidad de vida. En Erimar enganches, Antivuelcos, larvas y mucho más. Marcas como Keco, Santen y otros Erimar, lo que la fábrica no te dio.
Y en esta ya llega tarde, allí Espínola, el temperamental volante que tiene Recoleta. Es buen volante, pero a veces tiene estas cositas. De repente se acelera un poquito, llegó tarde, estaba cerca Luis López, perdió la pelota y después deja la plancha de arriba. La amarilla para el volante de Recoleta. Tiro libre que corresponde a Olimpia, fútbol paralizado. Por la fecha número 17 de la primera B, hoy el Sportivo Olimpeño le ganó por 1-0 a General Díaz. Señores, tiro libre que corresponde a Olimpia. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT, se pone muy. Aprovecha Jorge González para darle indicaciones a Alejandro Silva. Sentido Leguizamón se va recuperando. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 0984-444-037. Únete a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros al que indica Jorge. Que están empatando Olimpia Recoleta 0-0. Su seguro Chaco. Lo va a echar a Espínola. Sí, porque ahora que estoy aquí observando el monitor, llega tarde y le termina pisando. Solo que una jugada similar el otro día se dio contra un jugador de Cerro y no se había sancionado. El tema es, a veces sí, a veces no, que siempre decimos nosotros que sucede en nuestro fútbol. Porque en algunos casos sí, en otros no. Y aquí ya rápidamente también el técnico de Recoleta manda a moverse a uno de los suplentes porque sabe que ante este llamado hay una posibilidad de roja. Veremos qué decide el árbitro del partido. Se puede ir expulsado a Espínola. Derdis Benítez, el árbitro en el bar, fútbol paralizado. Hasta hoy, 30 de julio, 25% de descuento en cervezas Fernet y más, 25% en cremas corporales, Body Splash con todos los medios de pago, supermercados, stock, lo bueno para vos. Lo echó a Espínola, perdón Juan, lo echó a Espínola. Se queda con 10, Recoleta, expulsado a Espínola en Recoleta, Juan. A todo ponerle Bistoni líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, el poder de los paraguayos. Tampoco reclamó mucho Espínola, tiro libre, campo rival, tiro libre para Olimpia. Concasa, empezó tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hacé tu test drive, una Sanyanga Gemi y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Y ahora queda sentido el arquero de Recoleta, Germán. Sí, se toma más o menos del aductor, uno de los muslos, lo que le muestra al árbitro Derlis López, el golero Nelson Ferreira. Le dice que le duele en esa zona, el árbitro lo verifica y permite el ingreso de los médicos para que lo atiendan al arquero. El que estaba intensificando recién, al que se refería recién Niño, es Lucas Romero, casaca 5, va a ser el primer cambio en Recoleta en este partido. Vamos a ver el reemplazo de quién ingresa. Suponemos que va a ocupar el lugar en cancha dejado por el futbolista Espínola expulsado. Señores, tiro libre para Olimpia, sentido Ferreira, el arquero de Recoleta. Descuentos reales de Farmacias Catedral hasta el 60% con todos los medios de pago y en todos los canales de venta. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Escucho, Germán. Adentro con las 5 Lucas Romero, deja el campo de juego el sub-18 Álvaro Cabrera. Primer cambio de Jorge González en Recoleta. Tiro libre para Olimpia en ataque. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credisolución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. Y La Pradera, lo mejor en Nacho. Vargas se equivocó, le regaló la pelota a Hernán Pérez. Atención, se viene Pérez para Recoleta de contra, que juega con 10. El expulsado Espínola en el conjunto de Recoleta. Pelotazo largo de Pérez. Más lejos afuera, saque de costado en su terreno para Olimpia. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Con Servipower podés viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. Uy,
cortado el fútbol en esta parte, infracción de Núñez. Lo venía sujetando Alcaraz. Otra vez tiro libre, esta vez en su terreno para Olimpia. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tutti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del nuevo 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Vargas para Fernando Cardoso, sube sobre la zona derecha Hugo Quintana. Termina despejando Núñez para el equipo de Recoleta. Va recuperando Fernando Cardoso, la pelota le va quedando a Vargas. Vargas de vuelta para Cardoso, toca Olimpia sobre la zona derecha buscando el primero. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONICE y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. El disparo de Leguizamón, atento el arquero Ferreira. Se queda con la pelota Ferreira, el arquero de Recoleta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Están empatando Olimpia Recoleta 0-0. Seguro Chaco. Ya con 11 jugadores le estaba costando el partido a Recoleta. A todo Olimpia tuvo por lo menos 2 a 3 llegadas de esas importantes con buena intervención del arquero Ferreira. Y ahora por el hombre menos le va a costar más, es cierto. Si bien salió el juvenil allí, vamos a ver el parado y cómo y cuánto puede aguantar Recoleta, pero también cómo está Olimpia allí en la efectividad del juego. Es cierto, queda muchísimo en el partido. En principio deberá aprovechar esto el conjunto de Canal. Hombre más territorialmente estaba jugando mejor. Vamos a ver, repito, cómo funciona a partir de aquí el conjunto de Olimpia con esta superioridad en campo. 0-0 el juego. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está online por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos el respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Va a sacar la pelota Alejandro Silva, le va quedando el esférico sobre la zona derecha allí a Medina. Tiene el control de la pelota Medina, no se apura, busca la salida Recoleta. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos año 2025. Consultando extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Mano de Capazo, el asistente levanta el banderín, indica que Capazo tocó la pelota con la mano izquierda, tiro libre en ataque, tiro libre para Recoleta. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Con Petrol, vamos. Suplimale, te llevan la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Va el centro de parte de Alejandro Silva, saca la defensa. Verdi González, colaborando allí en mitad de terreno. Alcaraz busca por arriba, le queda Leguizamón, baja de vuelta con Alcaraz. Interviene López en mitad de campo. Le va quedando Hernán Pérez, encara la marca de Giovanni Bogado. Va a retroceder, casi le saca Bogado. Le queda Cardoso, juega con Romero para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La sexta fecha que contempla el Superclásico el domingo. Arranca el sábado con 2 partidos. Terminense, Luqueño, Nacional, 2 de mayo. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortini etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yamira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yamira Caricia. La pelota de Paredes para Olimpia, que busca el primero sobre el costado izquierdo con Giovanni Bogado. El U de la marca a Hernán Pérez para atrás con Capazo. Apertura para Vargas, sube Vargas en campo. De Recoleta sobre la zona derecha, aplica el freno. Pase cortito con Verdi González. Va Cardoso para Olimpia. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000 La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Falta de Romero sobre Verdi González. Tiro libre en las cercanías del área. Tiro libre para Olimpia. Sancerra, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sancerra, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Atención con este tiro libre, 3/4 de terreno sobre la banda derecha. Va Quintana, coloca centro, le queda Verdi al disparo. Mal. Piden corte
córner, el juez dice no. Es saque de meta, tiro de portería para Recoleta que se toma un respiro. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de pH y laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electroparecia. Se le nota impreciso al conjunto de Cano, está algo acelerado. Habrá que ver si desde el banco también vienen las horas de los días. Ya sea Ramón o Emiliano. Emiliano el que está más tiempo parado y dando indicaciones. Alguna modificación de cara al segundo tiempo. Uno mirando en el banco opciones como de Redes y algún otro también me parece que puede llegar a darle algo más a Olimpia en ataque. Cuando va Recoleta con Alejandro Silva está habilitado. Silva pisa Lara, perdió la pelota. Va a insistir, atención sobre el sector izquierdo. Coronel para Recoleta. En Gómez Ibarra, accede a un crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez Ibarra, tu mejor opción. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en La Maré. Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Sur del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Se va metiendo Leguizamón en campo rival, aplica el freno, le queda la pelota a Quintana, otra vez para Leguizamón que gana fondo de cancha, rápido, colocó el centro al área, saca Núñez para Recoleta, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, se indica Jorge. Que sigue empatando Olimpia, Recoleta 0-0. En sus segundos Chaco. El domingo el clásico del Este a las 16, Olimpia, Cerro Porteño. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Miguel Almirón, titular y capitán del Atlanta United, que se va a enfrentar al Necaxa, partido que arranca ahora por la Leagues Cup. Tiro libre en ataque, tiro libre que favorece a Olimpia, le explica Leguizamón. Con Upisa desayuna con jamonada mixto para traer el upal infaltable fiambre primavera, la merienda Pancho su pizza, Upisa, calidad desde su origen. Amaros P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900, cuotas de $690, hace tu test drive, todo terreno en Visa, redes @Volkswagen en Paraguay. Atención de vuelta, Olimpia por arriba buscando marcar el primero sobre costado izquierdo, arco de la tribuna sur, le pega Hugo Quintana, está cerca Leguizamón, para firmar un zurdo, está Leguizamón para tarde con la pierna izquierda, dentro de Lara Vargas y capaz al igual que Alcaraz, por arriba Olimpia busca el primero, va Quintana, Leguizamón con la zurda, balón arriba, Alcaraz de cabeza desviado, no se fue la pelota, va a insistir González, será lateral cerca del banderín para Olimpia, adentro de Lara Vargas y capaz al igual que Alcaraz, por arriba Olimpia busca el primero, va Quintana, Leguizamón con la zurda, balón arriba, Alcaraz de cabeza desviado, no se fue la pelota, va a insistir González, será lateral cerca del banderín para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 32, primera parte 0-0. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Le va metiendo atención Giovanni Bogado. La descarga para Fernando Cardoso. Cierra López. Colaborando en la marca. Recuperando Alejandro Silva. Perdió el esférico con Vargas. Y se toma de la zona del tobillo derecho. El lateral de Recoleta. El árbitro para el partido. Va a verificar lo que le sucede al defensor del Canario. Y autoriza o no. A ver, parece que no. Él ya ve que se está recuperando, así que en principio va a autorizar, finalmente niega el ingreso de los médicos. Se recupera por sus propios médicos, por sus propios medios, mejor dicho. Ulises Coronel está para continuar. Señores, 0-0 está el juego. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo Sociedad de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Falta de Lucas González sobre Quintana. Tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para Olimpia. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, lavarropa Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Intentó Leguizamón, terminado desactivando el ataque. Luis Cardoso, el contragolpe por medio de Hernán Pérez sobre la zona derecha. Si viene Recoleta con Hernán Pérez que juega con un hombre menos, expulsado Espínola. Balón arriba para Lucas González. Vargas de cabeza, la pelota le va quedando a Paredes en el medio. Invierno, y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Megafarm, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. 20% con QR crédito y
Farm hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, 20% con QR Crédito Itaú. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Rodrigo Pérez desplaza la pelota, cruzó mitad de terreno, va Quintana, carga Olimpia. Quintana deja para Abogado, se va a animar en la media luna. No tiene ángulo. Apertura sobre la banda derecha, ahora Fernando Cardoso, carga de Cano. Puede estar el primero, pelota arriba. Sale el arquero, despeja Ferreira. Insiste Olimpia, falta. Banderina arriba, todo anulado. Tiro libre para Recoleta. Embutidos Frams, chorizo con queso, rellenos, matón frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hizo un gesto Fernando Cardoso como cambiarle o cambiarme. No entendí si fue para él o para otro, pero mirando a Díaz el banco, hizo un gesto de cambiar. Lo que no sé es quién no está bien en Olimpia. Hay algo allí que no está funcionando bien. Está comenzando a jugar con muchos centros. No tiene esa creatividad. Uno que sea diferente del medio para arriba. Los 10 de Recoleta se defienden. No hay idea, toca aquí, toca allá, los centros, hasta aquí, salvo ese comienzo que fue bueno de Olimpia, después como que está metido en un embudo de errores el conjunto de Cano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litros, ahí lo indica. Jorge. Olimpia Recoleta siguen empatando 0-0. Y su seguro Chaco. No lo veo bien a Leguizamón, Germán. Y no está bien, había quedado sentido luego de la entrada justamente del jugador que terminó siendo expulsado. Nos referimos a José Espínola. Así que es por eso que está como sentido el ofensivo de Olimpia. Veremos si se trata de él finalmente el que podría ser cambiado. Si no me equivoco es Paredes, porque empecé a mirar quién más o menos rengueaba y rengueaba algo Paredes. Creo que el gesto que hizo Leguizamón era por Paredes. Igual es para hacerle seguimiento a ver si es Leguizamón, pero después el que más o menos rengueó la última fue a ver Paredes. Por eso Fernando Cardoso se acercó a hacer el gesto de cambio, pero parecía más que era para cambiarle al compañero. Partido continúa 0-0. Bueno, se trata de potencia y rendimiento. Los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50% en matrículas, en cuotas, en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para el mundo en evolución. Carga Olimpia, Quintana se quiere meter dentro del área. Vino la marca de Juan Núñez. Insiste Leguizamón, quiere ganar al fondo de cancha. Pelota para Quintana. Otra vez para Leguizamón. Va Leguizamón, centro al área. Intentó perfilarse Derlis González. Cayendo, se va despejando Medina para Recoleta. Mil empeños, ventas y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. En el Solseguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Solseguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando en su campo a Coronel. Resiste, aguanta Recoleta. Juega con 10. Expulsado Espínola en esta primera etapa. La pelota de Fernando Cardoso. Cardoso por el medio. Juega con Pérez. Se viene Olimpia. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. La pelota le va quedando a Quintana. Quintana para Leguizamón. Carga Leguizamón. Tira con la zurda. Desviado. Saque de meta que favorece al conjunto de Recoleta. Tiene Tokio 85 pulgadas, 20% off grande. Cabo Dolindo. Fortinete que te negra en la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Va a sacar desde el fondo Ferreira. 0-0 hasta el juego. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado. El jingle de Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan en Licey. Especialistas en tecnología. Ferreira y el pelotazo largo para Alejandro Silva. Fue a buscar la pelota. Alejandro pide falta. No existe para el árbitro que venía acompañando la acción. Núñez gana las alturas. Otra vez con Alejandro Silva. La presión de Vargas. Gana Alejandro Silva. Se queda Cardoso con el esférico. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanqueras y más. Acceso sur casi perfecto. Socorro Yandel. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierros. Falta de Núñez. ¿Qué pasó? ¿Es falta o posición adelantada? Posición adelantada de Adrián Alcaraz. Volvía de la posición adelantada para pelear en esa última pelota. Es lo que sanciona el juez a instancias del asistente 1, Eduardo Britos.
tiro libre en su terreno para Recoleta. Compra cortes edición limitada Alberroja Jordi Beef y participa por un bicicooler lleno de productos. Jordi Beef, sponsor oficial del Alberroja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. El cambio en Olimpia. Y venía rengueando desde hace más o menos 5 minutos. Abel Paredes es el lesionado, por eso es cambiado por Ramón Díaz. Ingresa en su reemplazo el 33. Tobías Morínigo, primer cambio en el local. Muy bien, Morínigo al campo de juego, se fue Paredes. Hoy en partido de regularización por la fecha número 5 de la primera C, Pilcomayo como visitante venció por 1-0 a Capitán Figari. Señores, carga Recoleta que se anima ahora. Vargas en la marca, deja para Abogado, sale el decano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Remate a distancia de Lucas González, lejos afuera, saque de meta para el decano. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, indica Jorge. Que siguen empatando Olimpia, Recoleta 0-0. Seguro, Chaco. Cerro le ganó al 2 de mayo, 3-2, están a punta del campeonato. En el Introban agosto liquida el 1, 2 y 3 de agosto, más de 35 sucursales, precios inigualables y ofertas. El Introban mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada, tráelo a Animar y maximizarlo con los mejores accesorios. Animar lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando recién ingresado en su primer contacto con el esférico Tobías Morínigo, que usó mitad de terreno. Carga Olimpia, se va metiendo Quintana para Leguizamón. Encaró Leguizamón, perdió ante la marca de mediana, no hay falta. Ahora sí, pita la falta, el juez del encuentro, tiro libre, pelota en su terreno para Recoleta. Lleva tu Mitsubishi R200 0 kilómetros con mínima entrega en cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir, el CNT se pone muy. Reiteramos el clásico el domingo en el este, Olimpia Cerro a las 16. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso a Quizbook. Clases presenciales o online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Va Olimpia sobre la zona derecha. Saca la pelota como puede Núñez. Lateral, campo rival para Olimpia que busca el primero. Hasta hoy 30 de julio, 25% de descuento en cervezas, Fernet y más, 25% en cremas corporales, Body Splash, con todos los medios de pago, supermercados Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Pistoni, de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. Capazo tiene el control del esférico, apertura sobre la zona derecha. Allí pica Cardoso, juega corto para Abogado, otra vez para Fernando Cardoso. La pelota le va quedando a Quintana. Quintana para Fernando Cardoso, ganó fuera de cancha, centro. Y mal el centro, lejos afuera, saque de meta para Recoleta, que juega tranquilo, Nick. Se juega tranquilo, le espera Olimpia, el que está desesperado el conjunto de Cano. El que toca, rota, mueve esa pelota es Olimpia, pero no tiene el cerebro, no tiene el creativo. Es más, no tiene dentro de su plantel uno de ese rasgo, entonces tiene que abrir las canchas por los costados. En esta se termina equivocando en el centro Cardoso. A mí me decía así rápidamente, no es por el medio, sino por lo que te va a dar Richard Ortiz. Necesito limpiar en el medio, uno que empuje, que en el juego aéreo te pueda ir a pelear una pelota y principalmente ante una defensa cerrada, uno que tiene disparo de media distancia. Para mí, por el tipo de partido, necesita un patrón en el equipo y ese puede ser Richard para el segundo tiempo. Cerca de los 43, primera parte, 0-0. Con gol de Iván Villalba y con Alex Arce completando todo el partido, Independiente Rivadavia le ganó por 2-1 Central Córdoba de Rosario por los octavos de final de la Copa Argentina y avanzó a cuartos. Va Olimpia buscando el primero con Morínigo. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Y con Casa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teco, gramos de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. Sube Quintana sobre la zona derecha, metiendo la diagonal a Quintana para Olimpia. El más activo hasta aquí en el conjunto franqueado. Apertura sobre la banda derecha para Verde González. La pelota le va quedando a Rodrigo Pérez. Deja otra vez con Bogado. De vuelta con Pérez para atrás con Vargas. Lanza el frico sobre el costado izquierdo. Cierra Medina sacando para el equipo de Recoleta. Hace tu test drive en una Zhangjiang Gaming. Participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotors en día el camino confortable. Descuentos reales en farmacias Catedral. Hasta el 60% con todos los medios de pago y en todos los canales de venta.
Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Y la sexta fecha del torneo prosigue el lunes con 2 partidos. Ameliano, Libertad, Villeta, Recoleta juegan de Guaraní. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias serias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Va Olimpia, pero sin mucha profundidad. Carga el equipo franqueado, convencido de que puede llegar al primero. Se mete Fernando Cardoso, colocó centro al área. Pegan a Alejandro Silva. Habrá tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? Quintana. Quintana, sí, para darle de derecha. Ahora se acerca Leguizamón para pegarle de zurda. Vamos a ver quién finalmente le da. Entra el córner para Olimpia. Le va a pegar Leguizamón dentro del área. Merodeando Vargas y Capazo. La hora del juez, atención. Le queda poco la primera etapa. Olimpia quiere el primero. Apunta Quintana, corre, pasa por encima de la pelota. Finalmente Leguizamón eleva con la zurda. Pelota arriba. Saca Cardoso. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite indica Jorge. Olimpia Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más? 5 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 50 este primer tiempo. Vargas tiene la pelota, deja para Alcaraz. Alcaraz pasa a profundidad. Bloquea Núñez. Respira Recoleta con Hernán Pérez. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pichumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Hernán Pérez jugando para Romero, que ingresó en esta primera etapa. La pelota otra vez para Hernán Pérez. No se complica, deja para Núñez. Despeja con la zurda, pelota arriba. Va recuperando con golpe de pecho en su campo. Vargas para Olimpia. Con Selfie Power podés viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. Imperdible ceremonia de inauguración ASU 2025 con Tiago PZK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Está cargando Tobías Morínigo sobre el sector izquierdo para el equipo de Olimpia, jugando para Capazo. Este para Vargas, el otro zaguero franqueado que está en terreno rival. Cierra bien Hernán Pérez, colabora López y va saliendo Recoleta desde el fondo. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegir Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Y aquí con poquito, pero por lo menos con 2 o 3 hombres fue ganando terreno y logró meter esta pelota al área del equipo Recoleta para oxigenarse un poquito también, porque todo era Olimpia, pero sin el peso en ofensiva. Todo Carrota no tiene ese creativo, ese diferente. Entonces, ante una defensa que se defiende bien en el fondo y no puedes ganar por los laterales, el disparo de media distancia es una buena opción. No, la propia pelota quieta, pelota aquí Olimpia, no está preciso con la pelota quieta. Sube Cardoso, carga Olimpia, Cardoso, pelota arriba, salió mal el arquero, está. Y cierra en el fondo Medina. Le queda Leguizamón dentro del área. Vino. Oportuno el cruce de Núñez. El rebote le va quedando a Giovanni Bogado. Persiste Olimpia dentro del área. Balón arriba para Alcaraz. Saca Núñez. Llegó de vuelta Olimpia. Sí, Juan. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Disfruta la Lactolanda. Disfruta el yogur favorito de todos. La Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Alta presión de Olimpia que quiere el primero. Alcaraz se eleva cerca del área. Despeja Luis Cardoso. Falta. El juez deja seguir. La pelota le va quedando a Romero. A mitad de terreno. Falta de López y se va, Roja. Tarjeta roja, se queda con 9 Recoleta, niño. Y se vuelve loco el técnico de Recoleta porque lo tenemos cerca de cabina. Lanza la botelleta al suelo. Todos los jugadores de Recoleta se le van encima al árbitro. Pierna levantada, bien arriba allí. Pero desde la zona aquí de por lo menos cabina a mí me queda la duda si le llega a tocar o no definitivamente esa pierna arriba. El que estaba cerca, el árbitro del partido. Él no dudó, terminó sacando la roja. Alecilo y otros siguen protestando. Roja para el futbolista de Recoleta. López se queda con 9 el equipo de Recoleta. Reclaman 2. Junto al paralizado aquí Villaliza. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros. Un respaldo para cuando menos lo esperas. Con
Conversatorio La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974 45 21 45, Caja Mutual. Sí, Germán. Sigue caído en el suelo Giovanni Bogado, la víctima de la falta por parte de Matías López, y la gente de Recoleta sigue protestándole, lo rodea a Derdis López, el juez del encuentro, sosteniendo que no hubo contacto, que no hubo infracción por parte del volante del Canario. López de momento se mantiene en su decisión, no hay llamado del VAR hasta ahora, por lo que se mantiene la decisión de dejar con 9 al conjunto visitante esta noche. Niño. Estoy viendo pifia la pelota y después va con la pierna con la pierna derecha arriba, la rodilla izquierda. Pero a mí me quedan dudas. Para mí es para amarilla, no para roja. Es muy drástico, me parece aquí el árbitro. Para mí es para una roja y no, perdón, para una amarilla y no una roja. Porque va en busca de la pelota, pifia es cierto de Recoleta, y justo enfrente está Giovanni Bogado y le da la altura de la rodilla. Es cierto, en campo tiene que tomar la decisión el árbitro y es lo que ve, y entiendo que también desde el lado arbitral del VAR le indica que es amarilla para López, porque hasta aquí no hay llamado del VAR para una revisión y un cambio de tarjeta. Ya decidió en campo allí el árbitro la roja por más de la protesta de los hombres de Recoleta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro aceite, indica Jorge. Olimpia Recoleta 0-0. Seguros, Chaco. Expulsado con roja directa Matías López, tiro libre que favorece al Decano. Vení a divertirte en el Casino Las del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurar. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Le va a pegar de Guizamón, vendrá el tiro libre para Olimpia. Sublimal te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participás. Automóvil Subli, legítimo, original, auténtico. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Se tiene que retirar López para que se ejecute el tiro libre. Se espera que salga el centrocampista de Recoleta que se fue expulsado. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Señores, tiro libre que favorece el conjunto de Olimpia. Trexera Barrera, Recoleta con 9. Expulsados en esta primera etapa. José Espínola por doble tarjeta amarilla y roja directa para Matías López. Vendrá el tiro libre para Olimpia. Le pega Leguizamón. Adicionó 2 más. Levantar Leguizamón. La orden del juez. Va Leguizamón frontal al arco, defendido por Ferreira. Leguizamón y la chance de abrir el marcador. Apunta el disparo a la barrera. Salida para Recoleta. La Verdad Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, TVH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Está cargando Olimpia que sigue presionando Martillano por el primero. Gana fondo de cancha. Fernando Cardoso quiere colocar el centro. Prefiere jugar con Vargas. Otro amonestado más, Es Núñez, si no me equivoco, Germán. En este caso sí, Juan Núñez se puede decir que es el primer amonestado del partido, porque en primera instancia había sido Espínola, la tarjeta fue cambiada en aquella ocasión, así que este es el primer hombre que ve la tarjeta y queda con la tarjeta amarilla. Juan Núñez, el central de Recoleta. Yo creo que se puede, después del partido, o ya ahora en el entretiempo, quejar Vidal de esta segunda. El famoso es donde deja la pierna, porque al pifiar la pelota, indefectiblemente tenía que bajar la pierna, y justo baja la pierna. También por la pierna izquierda, por la rodilla del hombre de Olimpia. Para mí esta segunda sí deja un poquito más de dudas del lado desde la expulsión. Habrá que ver si Olimpia lo aprovecha, porque esto está para acabarse en su primera parte. Va Quintana al centro, pelota arriba, saca la defensa, insiste Leguizamón, busca el primer Olimpia, va Alcaraz pisando el área, le queda atención, la pelota Quintana, ganó fondo de cancha Quintana, centro, saca la defensa, córner por Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 53 de juego, 0-0. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Gómez y Parra, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Gómez y Parra, tu mejor opción.
el tiro de esquina sobre la zona derecha. Le va a pegar a la pelota de Guizapón con la zurda, con la pierna derecha Quintana. Casi 54 de la primera etapa. 0-0 Recoleta con 9. Dos futbolistas de Recoleta fueron afuera cuando carga Olimpia. Vino, le queda Vargas. Apunta, va a rematar Bogado. Perdió tiempo a Vino. Se salva Recoleta. Le queda el gol allí a Capazo dentro del área. Nadie para rematar. El rebote le va quedando. Atención a Morínigo. El disparo. Qué mal le pegó. Lejos afuera. Saque de meta para Recoleta. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unicel. Con un pizza, desayuna con jamonado mixto para traer un pan infaltable fiambre primavera. La merienda Pancho su pizza. Tu pizza, calidad desde su origen. Señores, final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en Villa Lisa. Por ahora, en esta quinta fecha del torneo en clausura, están empatando Olimpia y Recoleta 0-0. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Lina Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es Vilasca. Nuestra calidad es su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos acá a los hinchas de Olimpia a ver qué opinan acerca de lo que ha sido el desempeño de su equipo esta noche en su primera etapa, que ha terminado 0-0. Digo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de lo que ha sido este empate en primer tiempo? Flojito Olimpia, flojito realmente, con 9 tienen que esperar los más, pero vamos a ver en el segundo tiempo, así que podemos hacer algo más, porque si no se nos va a cerrar. Se lo vio muy desesperado, muy apurado al momento a Olimpia, sobre todo después de que había quedado con uno más y después con dos más. Y ahora tienen que administrar, porque sé que Olimpia no puede administrar, que tiene jugadores más, va a ser difícil. Si nos damos hoy ya no más. Va a quedar muy lejos ya por más que... Se va. ¿Qué considera que tiene que hacer Ramón Díaz? No, que calmar el equipo, no se desespere y salir a jugar tranquilo y buscar el gol. Tranquilamente, no hay que desesperarse. Paciencia va a ser la clave. Paciencia, Las palabras de un hincha de Olimpia por el sector preferencial. A ver si podemos conversar con otro señor. Para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede concluir después de lo que fue este empate parcial? Bueno, Olimpia tiene todo para ganar. Tiene que jugar con tranquilidad. Le veo al tipo muy apresurado. Y... Calma, va. A ver. Ya tiene todo. Perdiendo señal con Germán en la zona baja. Vamos a retomar el segundo, más voces de los aficionados. En unos segunditos allí nuevamente con Germán. Porque definitivamente está seguro el hincha de Olimpia molesto por este momento del partido. Es más, en el 11 versus 11, Olimpia tuvo un par de chances, pero después comenzaba ya a equivocar caminos, a jugar por derecha, por izquierda, centros que se iban. Sí, señor. Acá estoy con otro hito de Olimpia del sector preferencial. Vamos de nuevo por la vía 1, señor, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué se puede decir después de lo que fue este empate parcial? Bueno, fue un partido, la verdad, muy buen partido. Duro, mucha marca, con pocas llegadas, pero bueno, disfrutables. ¿Me permite hacerle una consulta a usted? ¿Usted es? De Uruguay. ¿Es familiar de algún futbolista? De Rodrigo Pérez. Ah, muy bien. ¿Usted es su? Amigo. Él es su ahijado. Amigos. Ha llegado. Relativamente familiares de Rodrigo Pérez. Ah, qué bueno. Entonces justo vienen a verlo jugar en su primer partido como titular. Tal cual. Venimos acá a hacer el aguante. En la hinchada. ¿Llegaron estos días nomás? Sí, estos días. Ah, muy bien. Como amigos cercanos vienen a verlo jugar. ¿Qué tal les parece? El otro día ya ingresó, hoy jugando como titular. El otro día no lo vimos, pero hoy sí. Y lo veo bastante bien. La verdad que es un muy buen jugador que va a dar una gran mano acá con Olimpia. Se acopló bastante rápido ya. ¿Y qué les menciona? ¿Qué le has mencionado desde que están en contacto con él ya acá en Olimpia? Que el grupo la verdad que encontró muy bueno, muy solidario. La verdad estamos muy contentos, estamos en casa.
ustedes como uruguayos simpatizan un poco con Olimpia por toda la historia, el vínculo que tiene Olimpia con Uruguay en país como particular, ¿no? Sí, tal cual. Y acá en Paraguay somos hinchas de Olimpia. En Uruguay de Peñarol. Ah, muy bien. Y en el caso de Rodrigo también. También estaba en Peñarol. Lo vamos a extrañar. ¿Cómo lo respalda la historia en cuanto a copas internacionales, copas locales también a ambos, ¿no? En su respectivo país. La verdad que sí, son dos cuadros con mucha jerarquía y mucha historia. Gracias. ¿Me recuerda su nombre? Sebastián. Muchas gracias. Eran las palabras de... ¿Su apellido? Barbosa. A él las palabras del señor Sebastián Barbosa. Él es uruguayo, viene a ver a jugar a su amigo Rodrigo Pérez, quien hoy está jugando su segundo partido como titular, como jugador de Olimpia, aunque hay que subrayar que hoy lo hace como titular. Juega en el puesto que habitualmente ocupa Richard Ortiz. Si te parece, Jorge, escuchamos otras voces, ¿vos me indicas? Sí, es bueno escuchar allí las voces y bien allí un familiar también de Pérez. Uno con más protagonistas en la zona de las gradas, los aficionados, a ver qué vieron y sintieron a Olimpia toda esta parte. Perfecto. Señor, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ¿qué se puede concluir después de lo que ha sido este empate parcial? Y nada, estamos tratando por todos los lados. Ahora creo que es momento de meter toda la carne en el asador, meter todos los delanteros posibles y jugar a lo que salga. Hay que ganar como sea con 2 hombres. Además no podemos especular. Sería catastrófico terminar empatando este partido, ¿no? Y justo en la previa del plan. Tal cual. Este es el partido que hay que ganar para llegar motivado al fin de semana. ¿Va a ser importante la paciencia o atropellar con todo desde el No, con todo. Hay que cambiar, hay que meter todo ahora desde el minuto 46. ¿Qué tal viste algunos desempeños, por ejemplo el de Fernando Cardoso, Abel Paredes, que lastimosamente se lesionó, pero ellos están jugando por primera vez en este torneo clausura? ¿Qué opinión te merece? Bien, o sea, Fernando Cardoso no es su puesto. O sea, estamos tratando de ver qué se puede hacer, ¿verdad? O sea, es un puesto que no conoce, así que está bien. Y Abel Paredes, regularcito. ¿Y el caso de Rodrigo Pérez? Rodrigo Pérez está jugando bien, creo que está desempeñándose bien. Está haciendo de una especie de Richard Ortiz cubriendo ahí. Sí, así mismo es. Está tratando de hacer también, está conociendo a sus nuevos compañeros. Gracias. A las palabras de otro hincha de Olimpia, sentado aquí en el sector preferencial que observó el encuentro que parcialmente se halla 0-0 aquí en Villa Elisa. Bien, excelente, Lee. Antes, un breve repaso de lo que tiene Olimpia en el banco y lo que tiene también Recoleta en el banco. ¿Qué más, por ejemplo? Vamos a detenernos en Olimpia, del medio para arriba. Por ejemplo, Demi no está haciendo un buen partido. ¿Qué tiene en ofensiva del medio para arriba el conjunto de Cano? ¿A quién puede elegir? Ramón o Emiliano, por ejemplo, Redes, está Romeo? ¿Qué más tiene Olimpia? O sea, todos vamos a todos los suplentes, pero enfatizar un poco la parte ofensiva. Aparte de Redes y Romeo Benítez, a quien citabas recién, Jorge, del medio para arriba también cuenta con Javier Domínguez, que es volante, y con los delanteros Thiago Caballero y también Faustino Barone, el futbolista que es paraguayo de nacimiento, pero tiene la nacionalidad uruguaya. Son ellos con los que cuenta el técnico Ramón Díaz de carácter ofensivo, es lo que consultabas recién. Sí, porque este equipo necesita algo más del medio para arriba, no por Pérez, pero uno de rango de Richard Ortiz allí también desde la marca, de la entereza del juego, principalmente por lo que te puede transmitir el medio para arriba, desde el liderazgo en el medio campo. Me parece que puede ser una pieza importante, tiene disparo de media distancia, me parece una buena opción, sumado a ver quiénes te pueden desequilibrar un poquito por los costados, porque se defiende con todo el equipo de Recoleta, primeramente con 10, después con 9, arrancó con 11 en verdad, hasta que a los 20 del primer tiempo se fue Juan Espínola, allí José Espínola, por esa pierna que se le escapa, allí cierto, termina justo prende la pelota, levanta el pie, le termina pisando allí al futbolista de Recoleta, revisión VAR, el árbitro había anunciado, marcaba amarilla en ese momento, pero después del llamado, ese pisotón. Pero decía justo en un primer comentario, el otro día un pisotón similar a un hombre de Cerro, a
habían dejado pasar. O sea, ahí es donde uno no interpreta cuándo sí, cuándo no. Y este tipo de situaciones cuando son jugadas similares. Y la del propio Matías López, él intenta rechazar la pelota, pifia, y es un momento natural el bajar la pierna o levantar la pierna para patear, pifia el balón, cuando vas bajando la pierna, allí le termina tocando a Giovanni Bogado. Por eso me parece que también terminó muy caliente los jugadores de Recoleta, en especial Alejandro Silva, que finalizada la primera parte es el primero que va a decirle cosas a Derly López. A la distancia no se puede saber qué es, pero sin dudas a reclamarle. Y no se quedó atrás de Derly López, que también le respondió allí a Ale Silva. ¿Sí? ¿Y te acordás de la última falta cometida por la gente de Recoleta en la que fue amonestado Juan Núñez? Sí. Mientras el árbitro le indicaba a Quintana dónde colocar la pelota para ejecutar el tiro libre, Alejandro Silva se acercó al árbitro a reclamarle nuevamente, sumado esto a la cantidad de protestas a lo largo del primer tiempo, y ya cansado, el árbitro López le mostró también la tarjeta amarilla a Alejandro Silva en medio del movimiento del partido, del fragor del encuentro. No pudimos reportar, pero él también dio la tarjeta amarilla, aunque en el caso de Ale Silva, a diferencia de Núñez, fue por protestar. Buen detalle, porque si llega a suceder algo en el segundo tiempo, ahí vamos a decir, era la primera, pero allí, como bien decía, por el tipo de partido, la aceleración, allí ya no pudiste reportar eso, y ahora anotamos también entonces amarilla de Silva por la protesta de esa última barrida, allí que se fue presentando también. Vamos apuntando también eso, entonces las amarillas. Juan Núñez, Silva y las rojas, ¿verdad? Esas son las amarillas. Sí, en total, esas fueron las 4 tarjetas exhibidas por Derly López, todas sobre jugadores de Recoleta. 2 rojas y 2 amarillas, tal cual como señalabas. Y aquí, más que nunca, el valor del triunfo. Eso es lo que busco, Limberg. La importancia del ganar el partido. Necesita ganar o ganar. Ya en lo previo era así, y más ahora, que tenés 2 jugadores más. Desde los 20 del primer tiempo, uno más, y ahora casi el cierre del primer tiempo es un futbolista más para hacer algún cambio del medio para arriba. Es más, esa línea de 4 ya me parece innecesaria en estos momentos. Yo creería que puede jugarse con algún ofensivo más, quedar en una línea de 3. Recordar que por lesión ingresó otro día Morínigo también, por Abel Paredes, y ver quién puede ser ese que cumpla la función del medio para arriba. Cardoso hoy jugando allí como lateral por derecha, pero fue impreciso también en sus movimientos en cuanto a lo que fue generando por momentos Olimpia del medio para arriba en alguna llegada, en alguna situación en sí. Uno mirando los últimos rendimientos de Morales dice, puede entrar Morales, sí, me parece que es una pieza importante sobre ese sector derecho. Tiene mayor llegada, tiene protección, me parece con una Recoleta que poco, casi nada va a generar ya en cuanto a situaciones. Se va a dedicar a defender, a buscar de contra y algún tiro libre y una heroica. Pues defenderse. Gran trabajo de Ferreira, gran trabajo de Ferreira, que ya en el 11 versus 11 en el inicio, allí tuvo un par de tapadas. Alcaraz no está bien, por lo menos en el primer tiempo se notó eso por momentos. O sea, el goleador tiene que estar bien parado, y la que tenés que empujar, y hasta aquí no lo hizo así en ese mano a mano. O sea, la primera chance que tuvo Adrián Alcaraz con el arquero Ferreira, terminó sacando muy bien Ferreira, con una novedad, porque Falcón es el que viene siendo titular, pero por decisión técnica Falcón hoy ni siquiera está en el banco de los suplentes, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con este equipo de Recoleta, y lo está haciendo bien. ¿En qué partido está debutando Nelson Ferreira en el arco del equipo canario? Veo, por ejemplo, ya a la distancia que hay un cambio que está preparando Recoleta. Muchas quejas, repito, de los futbolistas, de Alejandro Silva, de los suplentes, del propio entrenador. Bastante caliente terminó después de lo que fue esta etapa. ¿Cuánto están de a poquito preparados para regresar los futbolistas de cara a este segundo tiempo? Olimpia se marchó allí por la escalerita, pero ahora para ingresar va a ingresar por el túnel, porque para el ingreso del segundo tiempo pegó toda la vuelta y están para ingresar allí en la zona del túnel, donde lo va a hacer igualmente Recoleta. Allí están los jugadores de Olimpia para regresar, y veremos si hay o no variantes de cara al segundo tiempo. No sé si tenés una
visión más o menos de quienes están en el túnel, de quienes vuelven, quienes no del lado de Olimpia. Y vamos a esperar que de a poquito estén regresando también los jugadores de Olimpia para ver si hay o no variantes de cara a este segundo tiempo del lado de Cano. Del lado de Recoleta sí, un cambio y ahora veremos si del lado de Olimpia se darán o no variantes. Por lo menos veo a Richard Ortiz que está ingresando, pero él está todavía con el chaleco, con la campera correspondiente. Veremos si hay o no variantes de cara a este segundo tiempo. Germán Tirner, ¿podés visorar alguna variante? ¿Algo que se va a dar o no? En Olimpia, a priori te digo que vuelven los mismos 11 que terminaron la primera etapa. Cabe recordar que Ramón Díaz ya realizó un cambio en lo que fue el primer tiempo. Ingresó Morínigo por el lesionado Paredes. Así que los 11 que terminaron el primer tiempo, sí, exacto, ahora sí, confirmamos, los 11 que terminaron el primer tiempo van a continuar en el inicio de esta etapa complementaria. Por su parte, Recoleta sí ya va a realizar su segunda modificación. Jorge González introduce el ingreso de Sebastián Vargas, casaca 18 para él. Derlis no está, Derlis es el primero que veo. Sí, cierto. Ronnie Redes por Derlis, porque ahora quedó ya como capitán Quintana. Sí, no volvía con la pinza, con el chaleco, por eso me confundió. Ahora sí se coloca. Derlis no está y con el respeto, Derlis es un gran jugador, pero era uno menos de Leo González, no pesó. Tuvo una inclusive debajo del arco, un rebote allí, pero se le anticipó muy bien al central de Recoleta en una buena intervención de Ferreira. Se vendrán dos cambios del lado de Olimpia, uno del lado de Recoleta. Esto está por comenzar en su segunda parte, pero antes vamos a las variantes, Jorge. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Germán. Ahora sí, confirmamos ya con los chalecos respectivamente quienes ya no regresarán al campo de juego en este segundo tiempo. En Olimpia va a entrar con el 24, Thiago Caballero, y también con el 11, Rodney Redes. Vamos a confirmar el reemplazo de quienes, uno de ellos es Derlis González, efectivamente. Ahora se realiza la modificación, la primera es en Recoleta. Entra con el 18 Sebastián Vargas, no volvió a la cancha Lucas González. En el caso de Olimpia, entra Thiago Caballero, se fue Derlis González. Y también entró con la 11, Rodney Redes, no regresó a la cancha Giovanni Bogado. Allí están los cambios entonces en ambos equipos. La pelota sobre el punto principal del campo de juego. Va a comenzar la etapa complementaria. 0-0 el juego, pero Recoleta con 2 menos, con 9. Hay que ver hasta cuándo aguanta Recoleta. Porque Olimpia, me imagino, irá con todo buscando el gol. Señores, arrancó el segundo tiempo. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando, Leguizamón en mitad del terreno jugando para Adrián Alcaraz, golpea de cabeza. Thiago Caballero en su primer contacto con el esférico, juega por el medio para Capazo. Para Martínez y la salida con Quintana. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690. Hace tu test drive, todo terreno en 10. Redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Leguizamón tiene el control en la pelota descargando por el medio. Allí aparece Rodrigo Martínez, volante que estuvo últimamente en Peñarol. La pelota de Quintana, apertura sobre la zona derecha para Fernando Cardoso. Olimpia construye con paciencia, tiene 11 dentro del terreno, Recoleta con 9. Martínez juega por abajo con Capazo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Quinton Chacomer, respaldo total. Sube Redes sobre la banda derecha, quiere ganar a fondo de cancha, cerca del banderín, la pelota de Quintana. Quintana juega por el medio para Martínez. Piensa Martínez, coloca el pase con Capazo. Solo Tobías Morínigo, atención. Va Morínigo, cabecera de Lara, colocó centro. Despeja Romero para Recoleta. Banco celebra el Día de la Amistad hoy y mañana 30 de julio hasta 25% de ahorro con tarjetas crédito Bancop en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancop crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Saque de costado en su terreno para el equipo de Recoleta. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo Social de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va a sacar Cardoso, tiro libre, mitad de terreno, tiro libre para Recoleta. Moto Fuller, cuotas de 269.000 guaraníes,
financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Reves tiene la pelota jugando por abajo para Hugo Quintana. Otra vez con Reves. Descarga para Martínez. Piensa Rodrigo. Va corriendo ahora Quintana. Corre Quintana para Morínigo. Buscándolo a Pérez. Pérez tiene la pelota el uruguayo. Va Pérez. Toca el balón para Quintana. Avanza el conjunto de Olimpia. Se mete sobre la zona derecha. No alcanza Cardoso. Pelota al fondo. Habrá saque de costado cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de las Gas, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Alejandro Silva con la pelota, recordemos señores, juega con 9 Recoleta. Expulsado Cosa Espínola por doble tarjeta amarilla, roja directa para Matías López. Toque de 85 pulgadas, 20% off grande como tu lindo. Fortinet etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Rodrigo Pérez tiene la pelota, va el volante uruguayo jugando para Quintana. Quintana y el contorno de la pelota se aproxima al área. Avanza el conjunto franqueado, pelota arriba para Morínigo que constantemente recibe solo. Va la marca de Hernán Pérez. Atención, Morínigo en el mano a mano. Encarosa fue de Pérez, no así de Medina que despeja para Recoleta. Agosto liquida de Punto Farma del 31 de julio al 3 de agosto del 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Frams, chorizo con queso, parrillero, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Va Fernando Cardoso, un disparo pifiado de Quintana. Cardoso levanta al centro, vino fuera. Intentó por arriba el cabezazo de Thiago Caballero. Saque de meta para Recoleta. En Villetas, una residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La aldeadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cubo. Comprando 4 cubiertos tenés 20% de descuento y te llevas un kit patero. Cubo, mejor en todos los caminos. Jorge. Toma respiro, Recoleta con Ferreira. La salida, Cucho Germán. Hugo Quintana quedó como capitán de Olimpia tras la salida de Derlis González. Partido se para mí es el único rescatable del primer tiempo. El que peleó, luchó Quintana. Bueno, además, dejaron mucho que hacer. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Olimpia Recoleta 0-0. Seguro, Chaco. Y la nueva olla Cerro le ganó 3-2 al 2 de mayo. Posgrados, media becas del 50% en matrículas y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeño. Está cargando el equipo de Olimpia. La pelota le va quedando al zaguero Gustavo Vargas, que está en campo rival como casi todo Olimpia, exceptuando el arquero Versa. La pelota en poder de Vargas, jugando sobre la banda derecha, Lía, aparece Fernando Cardoso. Cardoso toca para Quintana, Olimpia. ¿Quién es el primero? Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El viernes arranca la fecha número 20 de la categoría intermedia con 2 partidos. A las 16 el puntero Rubio Ñu visita a Guaraní de Framia. A las 18:30 el escolta 12 de junio será local ante Santané. Va el centro de Vargas, intentó Alcaraz. Hasta aquí le cuesta a Olimpia, Le cuesta. Alcaraz en esta intentó, pero le sobrepasó a esa pelota. En la anterior jugada contra González le reclamó mucho el árbitro y para mí tenía razón, porque con la mano terminó acomodando esa pelota el lateral de Olimpia Morigo, algo que se les pasó al árbitro del partido. De esa jugada viene ahora el centro y casi termina la situación de gol de Olimpia. Le cuesta, termina peinando allí los rulos de Alcaraz esa pelota, pero no peina la red de Recoleta. Señores, 0-0 el partido. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. En el Sol Seguro, solicitando póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va a sacar desde el fondo Ferreira, tiro de portería para Recoleta. Pilbar chequeando y sí, confirmado el single de Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo.
Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con SICA queda bien. Alejandro Silva tiene la pelota, trata de sostener el esférico en campo rival. Recoleta, sube Medina, alcanzó, no. Se le va la pelota por línea de fondo, señal de que habrá tiro de portería para el Decano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Rodrigo Pérez dejando para Quintana, trata de profundizar con Ronnie Redes. Atento para la marca, aparece en el fondo, sacando Ulises Coronel. Coronel con la zurda, largo pelotazo sobre la presencia. Está muy solo Vargas, no va a llegar a la pelota. Atento, Versa, el arquero de Olimpia con el esférico. Esto es que de 85 pulgadas, 20% off, grande como Doliento. Fortinetti que negra la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Sacando el arquero, Nelson Ferreira de Recoleta. Pelota para Lucas Romero. Romero levanta para Hernán Pérez, hace el esfuerzo. Va con sacrificio, tratando de ganar fondo de cancha. Pérez pica, metió la diagonal, centro, no había mano. Una mano clara, me parece, allí en la cabecera del área. El juez deja seguir sin ello. Era mano. Si era adentro o fuera del área, me queda la duda. Estaba el brazo abierto allí del hombre de Olimpia, no vio el asistente, mucho menos Derly López, que hoy ve lo que quiere ver y hay cosas que no observa Derly López. Señores, 0-0. En San Justo Hierros, perfiles ángulos blancos, las cimas, acceso sur casi perpetuo, socorro y en B. Ventas al 0983309-813. Red de San Justo Hierros. Compra cortes de edición limitada, albirroja, Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Saque de meta para Recoleta. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad de toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le reclaman a los futbolistas y dice, sí, vi la mano, pero no es para sancionar. Y estaba abierta esa mano allí del hombre de Olimpia. Me queda la duda dónde fue. Creo que fue fuera del área, pero Derly López dijo, siga. Señores, va a sacar Ferreira para Recoleta. Habrá la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. En Electroban, agosto liquida el 1, 2 y 3 de agosto. Más de 35 sucursales. Precios inigualables y ofertas. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota mitad de terreno le va quedando por ahora. Atención a Rodrigo Pérez. El árbitro dice que hubo falta, infracción, tiro libre, mitad de campo para Olimpia. Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no se dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Rodrigo Pérez de caño para Fernando Cardoso. Cardoso para el centro, vino. Marca sacando Medina, pelota al fondo, tiro de esquina para el equipo de Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Entre tantas cabezas de Olimpia apareció Medina, el de Recoleta para sacar el córner. Otra vez apura Olimpia, centro y más centros. A ver si viene el primero para el Decano. Aquí tiene este tiro de esquina. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, limpio, exacto, indica Jorge. Olimpia Recoleta 0-0. Y su seguros Chaco. Va al centro, pelota dentro del área, busca Capazo, no puede tampoco Alcaraz. Le queda Hugo Quintana, bajando la pelota para la presencia, atención de Leguizamón. Leguizamón juega para Redes, gana fuera de cancha. El centro al área, Alcaraz gana por arriba, vino. Gol. Casi la cabecera de la chica, se elevó, aplicó el testazo, media altura, posta izquierdo, voló Ferreira, me parece que llegó a manotear, no con la potencia necesaria, y la pelota se mete al fondo, era cuestión de tiempo, Olimpia venía martillando, golpeando, insistiendo para tratar de llegar al primero, lo hace ahora con Thiago Caballero que ingresó en este periodo complementario. Olimpia 1, Recoleta 0. Thiago Caballero de cabeza para el Decano. La felicidad del chico Caballero. Hasta hace poco en Nacional
Una de las contracciones para esta competencia, este torneo del conjunto de Cano. Insistía, buscaba en el cuadro de un despeje a media de la defensa de Recoleta, el tiro de esquina, conexión de Leguizamón con Redes. Este que no dio por perdida esa pelota. Redes el centro. Ahora sí ganó Alcaraz peinando esa pelota, dejando más atrás a Caballero Thiago, que se anticipó a todos los defensores de Recoleta. Quedaron mal parados los hombres del cuadro Carano en el fondo. Cabezazo abajo al poste derecho. Llega a rozar levemente Ferreira. Insistió, buscó y encontró de arriba el primero del partido Olimpia. Ahora creería que va a tener más tranquilidad en el juego del conjunto de Cano. Momento del gol. 11 minutos, segunda etapa. Y va por el segundo Alcaraz, le queda Thiago Caballero, bajó de cabeza, gol de Leguizamón, apunta, va a rematar, insiste, atención, Rodrigo Pérez pisó el área, va a sacar el disparo, perdió tiempo, le queda Alcaraz, se filtró dentro del área, Viro, gol, banderina arriba de Thiago Caballero, estaba en posición adelantada según el asistente Niño. Y así a primera vista parecería levemente adelantado, igual se va a analizar. Creo que buen ingreso de Caballero. Una, dos pelotas y adentro la están mandando a guardar de cabeza. Ahora esta que termina definiendo de buena forma, pero sí a primera vista parecería levemente adelantado Caballero. Levantó el asistente la bandera. Decíamos cuánto más puede aguantar Recoleta. Ahora se vendrá una variante del lado de Olimpia y sí, efectivamente estaba adelantado Thiago. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Escucho. Entra con el 34 Alan Ledesma, jugador de 16 años, él es de volante. Se va Hugo Quintana, es el cuarto cambio de Ramón Díaz en el conjunto de Olimpia. Muy bien, gana Olimpia 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o el 0984444037. Unite a la generación Master Made in Americana. Ledesma tiene la pelota en su primer contacto con el esférico. El balón le va quedando. Atención al zaguero Vargas. Otra vez con Ledesma. Va tocando limpia en su terreno con Capazo. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar. Construyen contigo. Hasta hoy 30 de julio, 25% de descuento en cervezas, Fernet y más. 25% en cremas corporales Body Splash. Con todos los medios de pago. Supermercados Stock. Lo bueno para vos. El domingo el superclásico en el Este Olimpia frente a Cerro Porteño. A todo ponerle Victoria líquido para alrededor verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Informa Departamento de Prensa de la Albirroja, así como estuvo presente en la olla Alfaro, ahora también está aquí en la zona del palco del lado de las plateas, el técnico de la selección nacional acompañado de su cuerpo técnico. Estuvo en Cerro de Mayo y ahora aquí en Villaliza para este compromiso entre Olimpia y Recoleta, el técnico de la selección Gustavo Alfaro. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro aceite indica Jorge. Olimpia 1, Recoleta 0. Y su seguro Chaco. Señores, saque de costado en su terreno para Recoleta. Por la fecha número 20 de la intermedia, el día sábado a las 10 de la mañana, dos partidos, Sol de América ante Guaireña y Capiatá recibiendo a Pastoreo. Señores, balón para Recoleta que cae 1-0. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Hace tu test drive, una Sanyanca que mi participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Fernando Cardoso descargando por el medio, la pelota le va quedando a Rodrigo Pérez, va saliendo el volante franqueado, apertura sobre el sector izquierdo para Morínigo, carga Olimpia con Morínigo, pide Thiago Caballero, Morínigo para Alcaraz, gana por arriba Núñez, el rebote le va quedando a Pérez, Olimpia quiere el segundo. Descuentos reales de Farmacias Catedral hasta el 60% con todos los medios de pago y en todos los canales de venta, delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte, con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias áreas difíciles y empezá a vender con Mango, descarga la app. Sacando Luis Cardoso la pelota para Alejandro Silva, Silva para Hernán Pérez, no llega Pérez porque primero está Tobías Morínigo, el balón para Capazo, Capazo cruzando el mitad de terreno para Pérez, va Pérez levantando en cabeza, pide el balón, el recién empezado Ledesma, atención que va Olimpia para el segundo, la apertura para Fernando Cardoso, sube bien sobre la zona derecha Redes, gana fondo de cancha, pisó la área, segundo en camino, el arquero Ferreira se queda con la pelota.
La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresco por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Otra vez Redes con la pelota, 5 de Olimpia, dentro del área, el disparo. Pasó cerca del poste derecho de Ferreira, tiro de portería para Recoleta. Pechuguinas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Con Selvi Power podés viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. Mañana se cierra esta quinta fecha, jornada de adelanto. Guaraní ante Ameliano La Arboleda. Y luego Libertad frente a Tevetaril. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saludos para Walter Ríos y Tomás Gavilán que van reportando sintonía cuando va Leguizamón con la pelota. Está en campo rival. Avanza Olimpia que tiene todo el campo para tratar de convertir al segundo. Recoleta juega con 9. Expulsados en la primera etapa Espínola y Matías López. Cuando van Capazo recuperando Pérez para Olimpia. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La sexta fecha arranca el sábado con 2 partidos. Tenidense, Luqueño, Nacional 2 de mayo. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer, Automotones, Redes JMC Paraguay. La pelota para Vargas. Olimpia está instalado en terreno del conjunto de Recoleta tratando de convertir el segundo. Gana 1-0. El gol de Thiago Caballero. La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Capazo. Va Manuel Capazo para el equipo de Olimpia. Cerca está Leguizamón. Aplica el freno a Capazo. La pelota para Pérez, mitad de terreno. Sigue presionando Olimpia para convertir el segundo. Elegido en diversidad privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día. Es tu jugada ganadora en las redes sociales. Alpecin PY. Productos Suizo, calidad Fopasa. Se va metiendo Capazo. Pelota de Ledesma. Este es para Pérez. Pérez no encuentra. Atención a Leguizamón. Capazo descarga para Morínigo. Gana fuera de cancha. Puede estar el segundo cabecera del área. El mano con Hernán Pérez. Morínigo metió la diagonal. Va al centro equivocado. Desactiva el ataque desde el fondo. Coronel para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad, litros, alto. Indica Jorge. Olimpia 1, Recoleta 0. Y su seguros Chaco. Va a sacar Vargas para el decano. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Alejandro Silva tiene la pelota para el equipo de Recoleta. Jugando para Hernán Pérez sobre la zona derecha. Vino el corte de la marca de Capazo. Saque de costado en su campo para Recoleta. Informa personal y elegí la conexión total. Personal Flow. El domingo a las 10 de la mañana, 2 partidos más por la fecha número 20 de la intermedia. Independiente ante Carapeguay. Encarnación va a recibir a Tacuarí. Bajó considerablemente la temperatura. Sí, hay un viento principalmente. Ese viento, no sé si el día en mesa informativa nos puede decir Darío, los compañeros cuánto más o menos anuncia, pero principalmente el viento es lo que hace que se sienta fresca la noche aquí en Villa Elisa. Y eso que a partir de mañana y pasado tendremos temperatura alta porque va a ir subiendo por los 27, 29 grados. Pero más bien creo que es el viento es lo que hace que la sensación sea bastante fresca aquí. ¿Cuándo se dará otra variante más del lado de Cano? Estamos con la información. Informa personal y la conexión total de Personal Flow. Escucho, Germán. Último cambio en Olimpia. Entra con el 37 Romeo Benítez. Dejó la cancha Iván Leguizamón. Reiteramos, última modificación de Ramón Díaz en Olimpia. Por su parte, González también va a mover la banca, pero después de esta jugada. Vendrá el tiro libre para Recoleta. Pelota al área. Saca Pérez para el equipo de Olimpia. Lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sublimar te llevan a la Fórmula 1, San Paulo y más de 70 premios
Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participás. Automóvil Sub legítimo, original, auténtico. La pelota le va quedando, atención a Hernán Pérez sobre la zona derecha, Zafo Pérez. Le está quedando a Medina para Alejandro Silva. Silva con la pelota, profundiza para Vargas. A la búsqueda del esférico va Sebastián Vargas. El que gana es Gustavo Vargas de Olimpia. La pelota le queda a Caballero, va saliendo el equipo de Olimpia. Energigas, llegas a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Escucho. Ingresan con el 36 Brian Ferreira y con el 21 Claudio Garay en Recoleta. Dejan la cancha Hernán Pérez y también Alejandro Silva. Reiteramos, adentro el 21 Claudio Garay, también con la 36 Brian Ferreira. Afuera Hernán Pérez y Alejandro Silva. Tercer y cuarto cambios de González en el Canario. En pelota para Olimpia en su terreno. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota le va quedando. Atención al recién ingresado Garay jugando para Sebastián Vargas. No alcance la pelota Medina. Saque de costado que corresponde a Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones. Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electroparesia. Ahora está parado Ramón Díaz, Germán. Sí, así es. Ramón Díaz junto a su hijo Emiliano Díaz. O sea que sobre el final del primer tiempo el propio Ramón le empujaba a su equipo a ir al frente. Va Alcaraz para el segundo, el cabezazo. Atento el arquero Nelson Ferreira con la pelota. Con Gómez y Barra accede a un crédito con una tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Barra, tu mejor opción. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carabobo y Pilar. Unisal. Saludos al amigo Trópico que está reportando sintonía a estas horas. Al amigo Blas Antonio Serafini también que estaba reportando sintonía hace rato. Así que a todos los que están del otro lado, un saludo especial. El amigo Paz también que ya le hemos saludado hace rato. Así que a todos los que están del otro lado reportando sintonía. Algunos no olvidamos. El amigo Alberto Caballero, pronta recuperación también para él. Siempre reportando sintonía. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos en una etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Jorge. Olimpia 1, Recoleta 0. Seguro Chaco. Saque de costado en su terreno para Recoleta. Con Upisa, desayunar con camarada mixto para el trenero Pal, infaltable fiambre primavera. La merienda Pancho Upisa calidad desde su origen. Amarok P6 sin lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive, todo terreno en Visa. Redes @ Volkswagen Paraguay. Cuando salía el Ciro me pareció escuchar un ruidazo, pero no entendí qué fue. Y ahora la TV nos comparte también la imagen. Termina golpeando la butaca allí, el suplente. Terminó caliente por el cambio, pero más bien por el tema arbitral. Porque algo le dice al cuarto árbitro cuando se fue Alex Silva reemplazado. Va Cardoso, apunta al disparo. Intentó Luis Cardoso, perdió la pelota, se vino Olimpia de contra. Alcaraz y el segundo. Camino segundo Romeo Benítez. 3 de Olimpia contra 3 de Recoleta. Romeo dentro del área, vino el disparo. Bloquea en la marca, sacando Claudio Garay. Va saliendo Ferreira para Recoleta. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Olimpia busca el segundo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chacomer. Respaldo total. Ronnie Herrera y el centro. Pelota para Romeo Benítez. Atención a punta Benítez. Descarga sobre la zona izquierda. Allí aparece Tobias Morínigo. Va el equipo de Olimpia que quiere el segundo. Quiere liquidar el pleito. Morínigo no puede. Comete falta. Falta en ataque. Tiro libre. Tiro libre que corresponde a Recoleta en su terreno. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema propago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming.
Estilo Campo, tu parrilla preferida. Sacando Nelson Ferreira, arquero de Recoleta. Tiene Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu lindo. Fortini, etiqueta negra, la queña con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Buenas tapadas de Ferreira, donde sí está flujo en las salidas. Eso ya me percaté en el primer tiempo, ahora en este segundo tiempo. A la hora de pegarle desde abajo, ahí es donde estaba un poco complicado el arquero Nelson Ferreira, que tuvo buenas tapadas, uno de los destacados en el equipo de Recoleta, que está con 9. Debemos recordar, 20 del primer tiempo se fue expulsado Espírola, y a los 48 Matías López está con 9. Recoleta sigue aguantando, sigue esperando, y por allí alguna heroica en alguna corrida de Ferreira buscar el empate, pero por cómo se presenta el partido, Olimpia en algún momento, principalmente en el juego, puede marcar el segundo. Tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Ronnie Rebe, busca liquidar el pleito de Cano. Banco celebra el día de la amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro con tarjeta crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Atención, señores, con este tiro de esquina. Olimpia quiere llegar al segundo. Quiere liquidar el pleito, centro, pelota para Rodrigo Pérez, mal afuera. Me parece que se está equivocando Olimpia. Sí, se está equivocando. Se apresuró los caminos más oyentes del otro lado. José Godoy en la zona de Nueva Jersey. Saludos también para él y el amigo Iván Luragui, fanático de Olimpia y de Atenas, dice allí. Saludos, reporte de sintonía, bueno saber que están del otro lado. Señores, pelota para Recoleta que cae 1-0. El día lunes se cierra la fecha número 20 de la intermedia con 2 partidos. A las 16 River ante San Lorenzo y a las 18:30 Fernando de la Mora, Resistencia. Muy bien, pelota de Recoleta, va a sacar Nelson Ferreira. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo Social de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Medina jugando para Luis Cardoso, sacando el experimentado zaguero de Recoleta. Largo pelotazo para Claudio Garay, que está muy solo. Vargas controla, Gustavo Vargas, la pelota de Capazo. Otra vez con Vargas. Balón sobre la zona derecha con Fernando Cardoso. Va moviendo limpia en su terreno. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. El Bristol Lavarropa pide a 18 cuotas de 139.000. Secarropas mide a 18 cuotas de 169.000. Puedes ganar la Volkswagen antigua en 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No llega Fernando Cardoso, saque de costado cerca del banderín para el equipo de Recoleta. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Olimpia con el gol de Thiago Caballero, 1-0. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega Farmi hasta el 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. 20% con QR Crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, aceite y Liga Jorge. Señores, Olimpia 1, Recoleta 0. Y su seguro, Chaco. Vale, Alan Ledesma para Olimpia, perdió el esférico, aunque va recuperando Gustavo Vargas. Apertura para Fernando Cardoso, cometió falta, tiro libre en su terreno, tiro libre para Recoleta. Embutidos Frams, chorizo con queso, parrillanos, matan frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alienta a la selección. En Belleta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Pelota para Recoleta, que está buscando el empate a pesar de tener 2 menos. Insiste con mucho corazón por sobre todas las cosas. Allí en ataque se va metiendo Brian Ferreira, perdió la pelota, saca Gustavo Vargas, salida para el Decano. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barda. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para el mundo en evolución. La pelota de Romeo Benítez jugando por abajo para Capazo. Capazo tiene el control de la pelota, descargando por el medio. El esférico con poder de Rodrigo Pérez. Va el centrocampista franqueado. La pelota pasa por los pies de Vargas. Apertura con Fernando Cardoso. Este va a las redes. Llegará. Alcanzó, pero no pudo controlar. Es lateral finalmente para Recoleta en su terreno. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña.
fecha 6, el sábado trinidense luqueño, Nacional frente a los de Mayo. Beba y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Beba y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el timbre de Licey, que es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Travesaño. El remate de Capazo pegó en el travesaño, se salvó Recoleta. Insiste el equipo de Olimpia, quiere liquidar con Redes el disparo. Mal, hace el esfuerzo Caballero de alcanzar el rebote, no llegó. No tiene salida, le cuesta mucho las salidas al arquero Ferreira. A la hora de tapar bien, pero en esta se complicó. Quedó un poco adelantado, casi que termina sorprendiendo Capazo, y en la anterior una mala salida. Igual metió el manotazo Salvador. Aprovecha Olimpia, centros y más centros, y ahí es donde se va complicando el arquero Ferreira, que hoy está debutando en el conjunto de Camioneta. Estuvo cerca del segundo Olimpia. Saque de meta para Recoleta. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanqueras y más. Accesos surcas y perfectos, socorro Ñimbé. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierros. Estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Glow. Escucho. Y se viene otro debutante en Recoleta, pero en este caso sub-18. Casaca 39 para Giuseppe Gugliari. Último cambio en Recoleta. Se va de la cancha Ulises Coronel. Esperamos, por favor. Adentro con la 39, Giuseppe Gugliari. Dejó el campo de juego Ulises Coronel. Última modificación del profe González en el canario. Gana Olimpia 1-0. Compra cortes edición limitada Alberroja. Short Beef y participó por un bicicooler lleno de productos. Short Beef, sponsor oficial de la Alberroja. Centro de materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Se viene Olimpia. La pelota le va quedando. Atención para Ledesma. Ledesma suelta el esférico para Rodrigo Pérez. Pérez con la pelota. Lanza sobre la banda derecha. Allí aparece Fernando Cardoso. La presión del recién ingresado Gugliari. Balón en el medio con Ledesma. Olimpia quiere el segundo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios en el clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracur. Se va metiendo Fernando Cardoso cerca del área. Profundiza, atención. Va corriendo Thiago Caballero. Marca Juan Núñez. Despeja Medina para Recoleta. En el Entroman, costo liquida el 1, 2 y 3 de agosto, más de 35 sucursales, precios inigualables y ofertas. El Entroman, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada, traerlo animal y maximizado con los mejores accesorios. Animal, lo que la fábrica no te dio. Va Romeo Benítez, Olimpia con todo, ahora acelera para tratar de liquidar el pleito. Romeo en diagonal, cerca del área, Romeo Benítez coloca la pelota al área, saca Luis Cardoso, le queda el rebote a Rodrigo Pérez, el balón para Rondy Redes, Redes lo encuentra sobre la zona derecha, Fernando Cardoso, Cardoso con la pelota, otra vez con Pérez, con Redes, pelota al área, despeja Luis Cardoso para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Filtro Chaco, precio calidad de litros auto, indican Jorge. Olimpia 1, Recoleta 0. Y su seguros Chaco. ¿Tarjeta para quién en Olimpia? Para Alan Ledesma por la falta sobre Claudio Garay. Es el primer amonestado en el conjunto local. Tiro libre en su terreno para el equipo de Recoleta. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotones, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está esperando. No la dejes ir. CNT se pone muy. Saca la pelota desde el fondo. Ferreira estaba reclamando algo. Jorge González. Balón para Recoleta. Primer partido como titular para Ramón Sosa en el Palmeiras. Arranca de entrada en el clásico ante Corinthians por los octavos de final de la Copa de Brasil. En Palmeiras también titular y capitán Gustavo Gómez. En Corinthians arranca desde el banco Ángel Romero. Están empatando 0-0. Está ganando Olimpia 1-0. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Llevas tu curso Wizbook. Clases presenciales o online. Informando al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es WOW. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Expulsado Ledesma en Olimpia. Expulsado Ledesma. Hacía segundos se había visto la primera tarjeta de amonestación y ahora la primera falta posterior a esa primera amonestación. Gómez
comete otra más y se va expulsado. Ve por segunda vez consecutiva la tarjeta amarilla, por eso deja con 10 al conjunto olimpista, el recientemente ingresado volante Alan Ledesma. Se queda con 10 Olimpia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol desde Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema propago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se tapa el rostro allí el chico Ledesma, no lo puede creer. 2 llegadas a destiempo. En esta totalmente innecesaria. Va con todo abajo, llega tarde. Estaba cerca del árbitro del partido, ya tenía una amarilla. Ahora se empareja todo. Queda casi parejo en este caso. 9 expulsados en realidad. O sea, 2 expulsados tiene Recoleta, queda con 9. Y se iguala un poquito más porque queda con 10 Olimpia. Y tiene esta pelota quieta. Todo el cuadro canario va en búsqueda del aro y que quiere el empate. ¿Quién le pega? Garay. Claudio Garay, tiro libre que favorece a Recoleta, campo rival, sobre costado izquierdo, arco de la tribuna sur, va al centro, pelota arriba, será córner para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Brian Ferreira. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como talento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Resignado, se retira Ledesma, expulsado el centrocampista de Olimpia. Ferreira punta, atención señores, 38, cerca de los 39. Gana Olimpia 1-0, con 9 Recoleta, con 10 Olimpia. La orden del juez, va al centro, pelota arriba, testazo defensivo. Le queda Guyari, va a insistir Guyari, apunta centro, mal afuera, tiro de portería para Olimpia. Hasta hoy 30 de julio, 25% de descuento en cervezas, Fernet y más, 25% en cremas corporales, Body Splash, con todos los medios de pago, supermercados Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. El domingo el clásico en el Este, Olimpia frente a Cerro. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Inconcasa, peso de historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. Casi se complica, Capazo le manda la pelota para Romeo Benítez. Intenta tranquilizar por el medio el autor del gol, Thiago Caballero. Bajando la pelota para Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez en su terreno. Por bajo, descarga para Morínigo, buscando la salida Olimpia. Hace tu test drive en una silla en Cajeme y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro automotor. Sentí el camino confortable. Descuentos reales de Farmacias Catedral hasta el 60% con todos los medios de pago y en todos los canales de venta. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Otro reporte en sintonía para el profe Ronnie Villalba. Saludo para la llena zona de Caguazú. Señores, gana Olimpia 1-0. Con Banco cobras con QR gratis, torre integral constante de la comisión. Olvídate de las transferencias, alguien difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. Si sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Crédito Solución. Tus créditos, tu solución. Rodrigo Pérez dejando para Gustavo Vargas. Vargas para atrás con el arquero. Saca Versa para el equipo de Olimpia. 20 de terreno. Solo Romeo Benítez. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad en litros, ahí te indica Jorge. Olimpia 1, Recoleta 0. Y su seguro Chaco. Está subiendo Fernando Cardoso. Atención, carga Olimpia, lo quiere liquidar. La pelota de Gustavo Vargas. Suelta para Romeo Benítez. Este para Pérez. Rodrigo Pérez tiene el control de la pelota. Solo está Morínigo. Olimpia buscando el segundo. Cosito con leche, la pradera en su presentación social fresca por 60 días y sin necesidad de frío, la pradera, lo mejor en lácteos. Pichulinas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelada de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Rodrigo Pérez tiene el control de la pelota jugando con Capazo. Capazo para Rodrigo Pérez, apertura sobre el sector izquierdo. Allí tiene Redes. Redes, atención, va Olimpia. La pelota de Rodrigo Pérez por abajo para Vargas. Sigue martillando, presionando al decano por el segundo. Con Selvi Power podés viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en cel.com.py y participa. Imperdible ceremonia de inauguración ASU 2025 con Thiago PZK en vivo. Sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en teni.com.py.
La pelota de Fernando Cardoso jugando para Gustavo Vargas. No se va a complicar, por eso juega corto con Capazo. Se viene el equipo de Olimpia. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomén Automotores Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Aquí la preferencia se toma con Morínigo. Un centro bueno necesita en todo el partido, le dice Mario Hinchas a Morínigo, que no está teniendo un buen partido sobre el perfil izquierdo. Está Redes, atención, no puede liquidar a Olimpia. Redes gana fuera de cancha, centro. No llegó Thiago Caballero, va a insistir el decano. La familia de multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, Z hombre que naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad papasa. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está top of mind por 11 años consecutivos. Redes levanta la pelota al área, busca Alcaraz, no puede. Ullari con el control de la pelota. Cierra bien Romeo Benítez, la pelota para Rodrigo Pérez. Este encuentra, atención a Thiago Caballero. Levanta para Redes, no va a llegar. Saque de costado que corresponde en su terreno, Recoleta. Conversatorio La Caja te escucha, jueves 31 de julio, 18 horas, auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados, inscribite al 0974452145, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Casi 43, le va quedando la pelota a Romeo Benítez, distribuye sobre el sector izquierdo, allí aparece Morínigo, va Tobías Morínigo para el equipo de Olimpia, el balón para Redes, Redes jugando para Rodrigo Pérez, va el uruguayo, Pérez toca la pelota para Thiago Caballero, Pérez pide córner, no dice el juez, saque de meta para Recoleta, Niño. Me quedan dudas, al final Rosa, pero Pérez no controló bien esa pelota, hasta no controlar bien termina rozando el hombre de Recoleta en esta. Olimpia quiere marcar el segundo, pero le cuesta. Abre mucho la cancha de los costados, toquecito aquí, toquecito allá, depende mucho del centro. Reyes es uno de los que tiene cierta claridad, después los demás se están equivocando. Producto de esa supremacía en cuanto a jugadores, lo termina ganando el conjunto de Cano, pero con lo justo nada más de cara al clásico deja preocupado, se imagina, a su afición. Se va metiendo Redes dentro del área, puede liquidarlo, Redes levanta al centro, está con Alcaraz, vino. Le sacaron justo la pelota, despeja Cardoso para Recoleta. Por los octavos de final de la Copa de Brasil, Fluminense le está ganando a Inter de Porto Alegre por 1-0. Fluminense quedó fuera de la convocatoria. Que casi la empata Recoleta, el disparo de Ferreira. Salvo Versa. Versa acaba de salvar la Olimpia, córner para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y el único que le puede generar peligro, el único en ataque, Ferreira, que es un velocista. Balón largo para Ferreira, se le iba achicando el ángulo de tiro, igual sacó el zurdazo. Buena respuesta de Versa. Ahora tendrá este tiro de esquina aquí, Recoleta, que casi en la última del partido, si bien queda todavía el descuento de la buena defensa a esta corrida de Ferreira. Él solito contra 4 generó este inconveniente. En el fondo ganó el tiro de esquina del equipo canario. ¿Quién le pega? ¿Garay? Garay, sí, desde la esquina izquierda. Tiro de esquina, atención, córner para Recoleta. Luego hasta que marcamos el tiempo de juego. Va Garay. Quiere el empate Recoleta, la orden del juez. Atención, señores. Garay apunta, coloca centro, pelota arriba, saca la defensa. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Filtro Checo, precio, calidad y litros identifica. Olimpia 1, Recoleta 0. Seguro Checo. Alcaraz lo liquida, perdió tiempo y quedó lesionado. ¿Cuánto más, Germán? 4 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 49 esta etapa complementaria. Y así como está la cosa, va a terminar sufriendo Olimpia. Va Ferreira, aunque cierra bien en el fondo Gustavo Vargas. Recuperando la pelota para el equipo de Cano. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Con Petrol vamos. Sublimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios de tus compras de 200.000 guaraníes que tienen un cupón y ya participas. Automóvil Subli, legítimo, original, auténtico. El balón para Romeo Benítez sobre la zona derecha, se juega hasta los 49, gana Olimpia 1-0. Llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Capazo con la pelota, va Capazo, pisando el esférico mitad de terreno, Romeo Benítez, para atrás con Vargas,
Casi 47, gana Olimpia 1-0. Sanizarda, 37 años de experiencia en el mercado. La mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizarda, proyectando juntos. Y la Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Subiendo, atención, carga Morini con la pelota, le va quedando a Romeo Benítez. Tranquiliza ahora Olimpia. El balón le va quedando sobre la zona derecha Fernando Cardoso. Cardoso sostiene el esférico descargando para Rodrigo Pérez. Pase de primera, le queda Romeo Benítez, puede liquidarlo Alcaraz. Cierra Cardoso, saca al zaguero de Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Thiago Caballero dejando para Fernando Cardoso, segundo en Caballero. Pelota arriba, redes, intentó, bajó de cabeza. Saca desde el fondo Vargas, Sebastián Vargas para el equipo de Recoleta. El rebote para Rodrigo Pérez, está yendo el partido. Si sos socio de Comes y Barra, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón. Aprovecha hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comes y Barra, tu mejor opción. Lucas Romero con la pelota. Quizás lo último, la salida de Sebastián Vargas para Recoleta. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Con Upisa, desayunar con jamonada mixto para el trinero, infaltable fiambre primavera. La merienda Pancho Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Un minuto y termina el partido. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes. Arroba Volkswagen Paraguay. Se mete con todo Sebastián Ferreira, terminó cortando Vargas. Está cargando el conjunto de Recoleta, que tiene esta chance. Va cargando Sebastián Vargas, la pelota para Romero. Otra vez con Sebastián Vargas. Habrá tiempo. Intenta Guyari. Baja para Ferreira. Atención, tiro libre. Y es en ataque cerca el banderín para Recoleta, niño. Y ahora sí es la última. Tiempo cumplido la última. La anterior corría nuevamente de Ferreira. Es la última del partido. Puedo ir a buscar arriba, dice. Profe, puedo ir arriba. El arquero Ferreira le pide a Jorge González. Sí, anota, le dice. Es la última del partido. Va por la heroica Recoleta, que en gran parte del juego tenía 2 menos. Ahora 1 menos, si se puede decir, por el expulsado también de Olimpia. Aquí terminará el juego. ¿Será un empate? Veremos. Atención, ¿quién le pega? Es Garay. Garay apunta. Fue a buscarlo Nelson Ferreira, el arquero. Es la última pelota de la noche. Recoleta quiere la heroica, el empate, centro, saca la defensa, le va quedando a Medina, va a insistir Recoleta, pelota arriba, esto se está terminando. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Otra vez tiro libre. Sí, y creo que le dicen, anda, tira vos. Le piden que patee el arquero el tiro libre. Eso es lo que